Bienvenido, mi nombre es Rodolfo Carrillo, para los que no me conocen, el de la derecha en el flyer. Estoy aquí con Fede, que nos conocimos hace un montón de años, ¿verdad, Fede? Muchísimos, ya. No digamos cuántos, porque Pucha, sí. Natal, muchos años, muchos años. Sí, y la verdad es que teníamos Ay, ya bastante de estar hablando de hacer algo alrededor de este tema, y por X o Y razón no lo habíamos logrado. No nos habíamos propuesto ya así de verdad hacerlo, pero ya finalmente estamos aquí, así es que qué bonito, bonito. Uno de los regalos de toda esta locura que está pasando, ¿verdad? O sea, el poder hacer esto. tal vez no hubiera sucedido sin esto, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero bueno, entonces yo voy a empezar a presentar a Fede. O sea, Fede, bueno, primero, o sea, como decía, tenemos rato de conocernos. Fede es una de las personas con el corazón más grande y más sensible que conozco. Además, una persona que súper comprometida con su transformación y la transformación del mundo. De hecho, reconectamos hace unos años por un proyecto lindísimo que tiene, que ahora te dejo vos que nos contés de Talentum Fest, y a ver cuándo viene el próximo, que yo sé que es una locura y que requiere un montón de trabajo y... Pronto, pronto. No, después del Día de la Madre viene el próximo. Ya, Buenísimo. Entonces eso ahora es te dejo que bien, nos contes no un poquito de no eso. habíamos hablado vos y yo, de hecho, pero sí. Ahí vas a Sí, estar, sí. de todas formas. Pero Pura vida, pura vida. Y bueno, y una persona apasionada por el liderazgo, el desarrollo personal, y además, o sea, del otro lado, del lado más duro, del project management, de mejoramiento de negocios, pero y como toda persona sensible, o sea, tiene todavía otro lado más que la música y los deportes, ¿verdad? Y creo que esa es de las cosas una de las cosas que tal vez ahora podríamos hablar, ¿verdad? Que es la multidimensionalidad, ¿verdad? Que genera la apertura a nosotros mismos, ¿verdad? Y Fede es eso. Además es un ser humano o sea, súper especial, y la verdad que para mí es ya me estaba, un orgullo y una no, felicidad poder compartir esto con vos, o sea, la verdad. A contarles un poquito de mí, o sea, yo soy administrador de carrera, o sea, desde hace ya 15 años, o sea, trabajo independiente como consultor y en capacitación y en procesos uno a uno. Hace 14 años decidí que todo lo que hacía en mi vida tenía que contribuir a generar un mundo mejor. Eh, y la verdad que ha sido un privilegio poder seguir ese camino desde pequeñito, o sea, gracias a mi mamá, y ahora sabrán un poquito más sobre eso. Mi mamá me metió en el mundo del desarrollo personal y medito desde los 7 años, y entonces desarrollo personal, espiritual, y medito desde pequeñito, entonces también es parte de mi vida, ¿verdad? Que hasta hace relativamente poco he empezado a compartir. Entonces un poquito ahí de dónde vengo yo, ¿verdad? Eh, Entonces, entrémosle al tema. Bueno, primero, son un poquito de reglas. Por favor, si tienen preguntas, hagan las preguntas que quieran. Idealmente, pónganmelas en el chat. Si no las veo, o sea, yo las voy viendo ahí, las voy monitoreando, pero si no las veo, entonces me interrumpen, me la repiten, o sea, o lo que sea, que nos metemos en la conversación y puede ser que se me pase alguna, pero súper bienvenido los comentarios, las preguntas. Eh, para que lo hagamos más conversatorio, o sea, e interactivo. Eh, ok, está ahí. Listo, Fede, no sé si... bueno, Fede, contanos de Talentum Fest, porque de una vez, o sea, porque si no después se me olvida. O sea, para que haga la invitación de una vez, o sea, para que sembré la semilla. bueno, sí, está bien, gracias, gracias. Esa no era la intención tampoco, pero bueno, yo creo No, que no, pero de antes una de eso, vez. antes de eso decir que no, que realmente yo estoy muy, 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 muy feliz de, primero porque no es con cualquiera que conversa uno estos temas y no con cualquiera también uno se le ocurre, o sea, o existe la oportunidad de querer construir algo alrededor de este tema. O sea, que no es un tema, digamos, es un tema muy importante cuando es un tema que se discuta así abiertamente, ¿verdad? Particularmente. Y tenemos rato, como decís vos, de estar en esta vaina. O sea, yo a vos te admiro muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces estoy muy feliz de estar acá compartiendo esto particularmente. El Fest, pues ya es algo que nació hace 6 años, casi 7 años.
Eh, yo lo presento como mi cuarto hijo, realmente es como porque nació así, como del cuarto hijo. Susana y yo tenemos tres y el Fest es como el cuarto, es como la conjunción de dos mundos ahí, un mundo que era muy duro al principio, digamos, particularmente en ese, y creo que el Fest también es, yo creo que gran responsable de mi transformación, junto con los otros tres chicos, pero particularmente porque sí, al principio nació como un festival de management, así, la palabra así, literalmente management, para gestionar, para la vaina dura, y se fue transformando en un festival de liderazgo, y pues fue el que le transformó la misión y la visión y el propósito a la organización, digamos, de la que vivo, digamos, de transformar el mundo particularmente, ¿verdad? Entendiendo que lo hacemos una persona a la vez, un líder a la vez, y tenemos 6 años, empezó hace 6 años como esa cosa, no existía un festival de management en el mundo y fue por eso que comenzamos y después pues empezó a transformar y bueno, y el que viene tenemos abril, vos estuviste en el último, abril del año pasado, del 2019, tenemos un año y un poquito de no hacer. Se vinieron varias en el mundo personal familiar acá y después se vino el COVID también. Y pues bueno, ahora precisamente por eso es que queremos hacer el que viene y ahí estuvimos haciendo, ahí en redes, consultando qué querían que hiciéramos, Conciencia, Emprende o Innova, que el FES tiene como varias aristas ahí y parece que Emprende es el que ganó, o sea, de tomar acción, de hacer algo al respecto para mover las energías y cosas. Entonces, pues ahí ya creo que este viernes ya tendremos definido cuál es y empezaremos a diseñar y pues ahí vamos a estar hablando vos y yo, porque fijo, va a ser virtual como esto, va a durar una semana y van a ser así como lives en la tarde y en la noche para ver, o sea, a ver qué pasa. La verdad nunca hemos hecho algo así, pero creo también nos hace muy felices de tener la oportunidad de que de repente se va a abrir a algo más que Costa Rica nada más, ¿no? Entonces eso también es bonito. Pero bueno, eso es el Talentum Fest. Súper, sí, la verdad que llamarlo un evento de liderazgo es quedarse cortísimo, o sea, es mucho más que eso, es un evento de transformación eh, y hay de todo, o sea, de todo súper valioso, ¿verdad? Entonces, o sea, si pueden, o sea, apúntense porque la verdad que vale la pena, o sea, y además es un evento hecho con corazón, ¿verdad? Tanto Fede como Susana, su esposa, o sea, le ponen alma, vida y corazón al evento, o sea, y se nota Creo en que siempre ha salido, eso es, parte de eso es lo que más me ha enseñado el condenado evento, el niño ese es el tema, de ponerle amor a las vainas, porque de verdad salen como salen, pero si con amor siempre salen bien, en realidad. sí. Eh, Ove, todavía no está abierta la inscripción, pero ahí les llegará. Yo me encargo de ayudar a Fede a darle promoción al asunto, entonces ahí les llegará la información. Pero era de una vez para introducir y aprovechar el espacio. Bueno, Fede, pues, o sea, ¿por qué hablamos de masculinidad, de nuevas masculinidades? ¿No? ¿Por qué tenemos 2 años de estar hablando de que tenemos que hacer esto y no lo hacemos? Wow, bueno, no sé por qué. Bueno, yo creo que es una buena pregunta. Nunca habíamos preguntado por qué hablamos de esto todo el tiempo, ¿verdad? Em, y yo creo que viene del ejercicio de la interacción. Yo creo que la forma más sencilla en la que yo puedo responder quizás viene de un evento que hicimos en una empresa, un Talentum Fest de inclusión, que vos estuviste y hablaste de masculinidad particularmente, eh, donde hablábamos de inclusión precisamente, o sea, y por eso trajimos el tema de masculinidad ahí al punto, por toda la corriente que existe alrededor de la sociedad en la machista en la que vivimos, que ha hecho una exclusión de otras cosas, y en el ejercicio de hablar de inclusión, a ver cómo lo digo yo, sí, puntual. Para mí el ejercicio, muchos de los ejercicios de inclusión que hay se vuelven exclusivos, ¿sí? Porque al tratar de tener los mismos derechos, los mismos beneficios, las mismas cosas, los grupos que han sufrido lo que han sufrido, las minorías que han sufrido, y no solo minorías, sino por género también, ¿verdad? Eh, Se vuelve como exclusivo el ejercicio, ¿verdad? Y entonces, con la masculinidad pasa algo parecido, ¿verdad? O sea, el tema es que yo creo que ni siquiera tenemos claro qué carajos quiere decir masculinidad, ¿verdad? O sea, la definición no sé, porque cuando uno dice macho alfa, entonces, hoy lo estaba pensando, ¿verdad? ¿Qué es el macho alfa en los animales, en una manada, ¿sí? Y es alguien que protege, no es alguien que lastima, no anda lastimando a los otros machos, no, es el macho alfa, sí, pero no anda lastimando a los otros, ¿verdad? En algún momento
es retado y pierde esa posición alfa por otro, pero el que en algunas razas de animal, pues sí hay como que es desterrado, ¿verdad? O sea, y se vuelve ahí, pero en muchos el viejo se queda ahí, es parte de la manada, sigue siendo cuidado, entonces, y en algún momento se pasó de eso del macho, entonces el macho alfa, el macho tiene que ser el macho que hace todo este ejercicio de agresión y es violento y no puede ser vulnerable. Y todos hemos tenido esa programación, ¿verdad? O sea, entonces, en mayor o menor medida, porque sí, o sea, usualmente no somos asertivos y entonces somos o sumisos o agresivos, porque es lo que podemos ser. Y, y en nuestras relaciones con los demás, somos esas dos cosas, ¿verdad? O sea, incluso yo, de repente en las relaciones, porque uno lo ve, ¿verdad? Y ve los memes y entonces esas vainas de sí, mi amor, ¿verdad? Y entonces sí, que la mujer él tiene la última palabra. Es un ejercicio de machismo también al final, donde yo, o sea, tengo que ser sumiso, no puedo ser asertivo, porque tampoco puedo ser, si soy la otra cosa que no es sumiso, es agresivo. Y hay un punto ahí en medio que, que si soy vulnerable lo puedo encontrar. No sé, no sé. Ujú. Ya, bueno, dije muchas cosas, pero... Sí, sí. No, no, de acuerdo. O sea, yo tal vez les hago una pregunta a todos ustedes y me pongan ahí en el chat si sí o si no. O sea, ¿quién ha sufrido el machismo? O sea, pónganme ahí en el chat ahí para ver, o sea, sí o no. O sea, Sí, sí, sí. en realidad sí, o sea, y quién no, exacto. Y sí, la verdad es esa, ¿verdad? Eh, o sea, todos, o sea, tanto hombres como mujeres sufrimos del machismo. No, no es un tema, no es un tema exclusivo de las mujeres, por supuesto. O sea, estamos, o sea, las mujeres pierden la vida, o sea, por el machismo, y eso tiene que parar, pero también hay muchos hombres que pierden la vida por el machismo, ¿verdad? O sea, o sea, yo tuve una experiencia, ni se me había ocurrido y no pensaba hablar de esto, yo tuve una experiencia a mis 18 años en una fiesta en una casa de un amigo. La fiesta se salió de control, eran de estas fiestas cuando estábamos jóvenes, barra libre, o sea, todo el mundo tomando, o sea, y era como una finca, era una propiedad muy grande. Y la fiesta salió de control y empezaron pleitos por todo lado y sin ninguna razón. O sea, a mí me agarraron como entre cinco maes y, me, y me pegaron, o sea, y casi me matan. O sea, terminé desfigurado completamente. Y fue sin ninguna razón, o sea, simplemente es la fiesta, o sea, había demasiado alcohol, ¿verdad? O sea, la testosterona estaba salida y habían hombres pegándole a otros, porque sí. O sea, una locura, ¿verdad? Pero todos sufrimos del machismo. Entonces, ¿por qué hablamos de nuevas masculinidades? Porque todos estamos sufriendo. O sea, no, esto no es un tema de mujeres, o sea, es que también los hombres sufrimos el machismo, sufrimos las limitantes que nos genera el machismo y la obligación que nos genera también el rol Yo de creo que tener que manifestarnos como machos, ¿verdad? Sí, esto, decime. ahorita que dijiste eso, ¿verdad? O sea, las mujeres pierden la vida literalmente, ¿verdad? Por las agresiones y esas cosas, perdón, lo voy a decir así, blunt, así como me sale, por esa estupidez de llegar a esa cosa de la agresión hacia la mujer. Pero hay una agresión que los hombres nos hacemos, es que perdemos la vida porque nos la quitamos. O sea, no podemos ser nosotros mismos, ¿sí? No podemos ser nosotros. Tenemos que mostrar esta vaina que, que, que no es lo que somos, o sea, no es nuestra esencia, ¿no? No podemos ser vulnerables, no podemos amar libremente y decirle a cualquiera, no podemos decirle a otro hombre que lo amo, porque, o sea, porque ya es tildado de un montón de cosas, o sea, y no tiene nada que ver con eso, o sea, eh, y tampoco puedo ser, o sea, un montón de cosas, renuncio, o sea, en algún momento del proceso de programación donde vamos a ir adquiriendo todo lo que vamos adquiriendo, renunciamos a lo que somos, porque tenemos que ser algo. Sí, vos dijiste ahorita, renuncio a cosas, ¿verdad? No puedo hacer ciertas cosas, tengo que hacer otras, tengo que salir a cazar, ¿verdad? Yo siempre yo lo he visto ahora y si algo agradezco bueno, y agradezco muchísimo esta pandemia, yo la verdad estoy súper feliz porque, y de cosas que han pasado aquí, pero yo tenía, y eso es hace nada, y eso que venimos hablando de masculinidad hace un montón, pero hace nada yo todavía sentía el ejercicio o esa presión muy subyacente de tengo que salir a cazar y traer, pues soy el proveedor, ¿sí?
Y después entendí que yo, o sea, realmente sí, es un rol que uno asume, pero yo no tengo por qué ser el proveedor. Y de hecho aquí, o sea, mis hijos están felices porque yo estoy con ellos, que es lo que necesitan. Ellos no necesitan que yo les provea, ellos necesitan que yo esté. Y es algo muy distinto, ¿verdad? O sea, son dos formas. Es otro mundo, digamos, cuando uno lo ve con esos ojos. Yo creo que a eso renunciamos, perdemos la vida. O sea, yo creo que por ser eso que creemos que hay que ser, o que nos Sí, enseñan que tenemos que ser. exacto, por ese estereotipo al que tenemos que aferrarnos, o sea, para ser aceptados, ¿verdad? Que en el fondo eso es parte de las cosas que, y es el reto, ¿verdad? Y ahorita le entramos a ese tema, pero es esa necesidad de ser aceptados, o sea, que nos lleva, o sea, si yo no calzo con este estereotipo, o sea, entonces, o sea, no me aceptan, ¿verdad? Y en realidad, entrémosle un poco al cómo llegamos hoy donde estamos, o sea, y la historia, porque ahora vos decías, o sea, lo que tus hijos necesitan es que vos estés ahí, ¿verdad? Yo por el contrario, o sea, yo no tengo hijos, pero mi historia personal es, entre comillas, o sea, gracias a Dios mi papá no estuvo. O sea, y cuando digo gracias a Dios es porque entonces yo fui educado por mi mamá con una percepción diferente. O Ujú. sea, y de niño no tenía demasiado contacto con mi papá, fue hasta más grande, cuando mi papá me empezó a meter ideas o sea, ideas tremendamente machistas, o sea, y me chocaron un montón y tuvimos un encontronazo como a los 18 años, o sea, por una broma que él hizo. eh, yo tenía una pareja y él hizo una broma y a mí no me gustó, me pareció que era una falta de respeto para mi pareja y para mí. Y tuvimos un encuentro feo, o sea, porque era un comportamiento típico machista, ¿verdad? Y yo no fui educado de esa forma. Yo fui educado por mi mamá, o sea, para ver, o sea, la relación hombre-mujer muy diferente, ¿verdad? En ciertos aspectos. En otros aspectos, o sea, y pues también, o sea, para poder encajar, pues no podía mostrar mis emociones, Ujú. ¿verdad? Y por el otro lado, o sea, recuerdo un momento muy específico donde mis papás se divorciaron y yo era muy pequeño, pero ya más grande, alguien se volvió en una fiesta, una cosa así, y me dijo, ah, usted es el hombre de la casa. Y mi mamá pegó un brinco y dice, no, él no es el hombre de la casa, él es un niño. Pero eso se me quedó grabado a mí, ¿verdad? O sea, el ser el hombre de la casa. Y sí, era el hombre de la casa. Y en un momento incluso se lo reclamé a mi mamá porque era la lora, la perra, mi mamá, mi hermana, o sea, la ardilla, o sea, todas las, ¿verdad? Y yo era el único él, ¿verdad? Y entonces, y era incómodo, ¿verdad? Y era un rol de ser el hombre, ¿verdad? Eh, y se volvió un reto, o sea, un reto de aprender a reprimir mis emociones, o sea, reprimir no porque mi mamá me enseñó a procesarlas, pero no expresarlas con otros. Entonces yo las procesaba solo en mi cuarto encerrado. ¿No? Y, y, y era bastante complicado, o sea, ese proceso no, de ser hombre, o sea, habiendo sido educado diferente. Ujú. No Sí. sé. Ahí en el chat, pues Marcelo creo que acaba de poner de que una pareja una vez le dijo que no se sentía hombre porque no le podía proveer. Eh, y esa conversación un día la tenía aquí en la casa, ¿verdad? Con Susana, y decíamos eso, o sea, que jodido que es para los hombres porque esa vaina es un imprint, o sea, que está ahí y que es ancestral, ¿verdad? O sea, de que usted tiene la obligación de, y si no, o sea, no encajas en ese rol, en esa definición de, y yo no sé, bueno, llegamos al punto de decir, no me siento hombre. O sea, sí me explico. O sea, y de nuevo viene del ejercicio. Ahora que estábamos antes de conectar, Rod y yo estábamos hablando de en hace como, justo antes de que explotara el tema del coronavirus, estuve yo en un círculo de hombres. Era la primera vez que participaba en uno. Muy emocionado, ¿verdad? Porque yo veo que hay un montón de círculos de mujeres y yo sigo a varias que hacen y organizan sus círculos y entonces a mí me parece interesantísimo el tema de la sororidad y toda esa vaina. Y, pero sí, los hombres nos cuesta, o sea, nos cuesta, ¿verdad? Entonces, en esa sesión estábamos y entonces yo le decía a Rodo que de repente yo estaba sentado y entonces era un sillón súper cómodo. Yo estaba echado en el sillón así para atrás, abierto, y éramos 5. Yo era el más viejo. Sí, los otros estaban entre 30 y 40, digamos, el más, yo 42, pero todos estaban así, ¿verdad? O sea, los hombros para adentro, los brazos cruzados, sentados, las piernas también cruzadas, ¿verdad?
Y entonces, el que estaba facilitando el círculo, Pepe, llega y hace, bueno, ¿y qué le pasa a Federico? ¿Verdad? Y todo lo bueno, no lo ven, que está así. A veces casi me caigo. Pero entonces, es parte de es justo eso. Decía, es que, sí, ¿qué está? Él está relajado, ustedes no se están mostrando. Estamos en un círculo de solo hombres, estamos aquí para esto, ¿verdad? Suéltense, ¿verdad? Les dice, ábranse. Y no podían, o sea, hasta que empezamos a hablar de dónde venía la herida, de por qué es que nos protegemos, de por qué nos vestimos de eso, de por qué renunciamos, que viene de ese proceso de herida que en la mayoría de los casos, y es interesante porque, bueno, vos lo dijiste en tu ejemplo, tu papá no estaba, ¿sí? Y en la mayoría de todos los que estaban ahí, la herida no la hizo el papá, o sea, ¿verdad? O sea, sí, en mi caso, mi papá siempre ha sido muy presente, súper cariñoso y todo, pero mi herida, o sea, mi ego, la raíz de mi ego, donde está mi herida, me la causó mi papá. Entonces, y él era lo que decía, ¿qué es común entre todos los que están aquí? Porque yo los escogí para que ustedes vinieran, dice el mae, ¿verdad? O sea, yo los escogí para que vinieran. Todos tienen la misma característica, la herida se las hizo su papá. Y entonces a ustedes todos los ha protegido su mamá. Y entonces ustedes están aquí y entonces han buscado en sus parejas lo mismo que les hacía su papá. Y entonces, bueno, y todo el tele ahí ya psicológico que yo creo que es. Pero sí era muy interesante el ejercicio de entender cómo yo me tengo que mostrar, aquí estoy, soy hombre porque estoy aquí en esta posición firme, ¿verdad? Y lo más interesante es que no era firme, la columna estaba, todos tenían la columna así, con los brazos cruzados y entonces no en una posición abierta, ¿verdad? A mí, Beto, te voy a coordinar un círculo de hombres, qué interesante. Puedes Okay. invitarme, yo feliz voy. Sí, sí, pero yo quiero volver a este tema de la historia porque, digamos, es eso, o sea, a pesar de que mi mamá me enseñó, digamos, a meditar desde pequeño, ¿verdad? Lo cual era pues, algo increíble, ¿verdad? Conectar conmigo mismo. eh, yo sentía esta presión y era muy claro, de hecho, creo que incluso era mayor, probablemente que para otro, que no se daba cuenta, o sea, que yo tenía todas estas emociones que quería expresar, pero me era imposible expresarlas, o sea, sentirme cómodo expresándolas, porque incluso era objeto de ser burlado, ¿verdad? O sea, en el colegio, en la escuela, ¿verdad? Con los compañeros, ¿verdad? Entonces aprende uno a hacerse duro, entre comillas, ¿verdad? O sea, si se cae y llora, o sea, recuerdo las palabras, un mariquita, ¿verdad? Entonces es como, no podía uno ni expresar dolor, expresar nada. Y fue, de hecho, es muy gracioso, uno de mis mejores amigos, o de hecho mi mejor amigo, o sea, somos amigos desde tenemos 6 años. Y fue hasta hace como 10, o sea, muchos años después, que a él lo operaron de la columna, era una operación bastante complicada, riesgosa, eh, y estábamos hablando por mensaje, tal vez un poquito menos de 18, estábamos hablando por mensaje y iba a entrar a la cirugía y entonces yo le puse, yo, mae, te amo. O sea, nunca, o sea, o sea, de verdad es un ser humano que amo con todo mi corazón, o sea, por quien daría la vida y sé que daría la vida por mí, o sea, eso no tengo ninguna duda. O sea, pero no sé, en 30 años de ser amigos, nunca nos habíamos dicho, o sea, ni te quiero, o sea, nada, o sea, Bueno, pues sí, pum, pum. exacto, ¿verdad? Y entonces, y fue, o sea, tuvo él que estar ahí en el borde donde yo pensé que se podía morir y que no lo iba a volver a ver, o sea, para yo poder permitirme decir eso. Y él me contestó igual, me contestó que te amo. Y desde ese día a hoy es algo que sucede normalmente, o sea, nos dimos ese permiso. Y tengo que confesar profundamente que no lo hago, o sea, con cualquier otro ser humano masculino, ¿verdad? O sea, no me es fácil. O sea, es con él que me es fácil, ¿verdad? Y eso que yo me considero bastante consciente y abierto. O Sí, sea, pero pero yo creo que va, es esa programación, ¿verdad? Pero, y vos dijiste algo, o sea, ¿cómo te respondió? Igual, porque es que en el momento en que uno se muestra, el otro lo ve. Y yo creo que para mí ese es el poder, el superpoder que tiene la vulnerabilidad, que en el momento en que yo me muestro, el otro quita la misma careta, porque el otro, la otra, tiene una careta puesta, ¿verdad? O sea, entonces, cuando yo me muestro y me enseño, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? O sea, que yo diga te amo y me digan, pura vida, muchas gracias. Eso es todo. Pero es el mayor acto de vulnerabilidad, de exponerse, decirle a alguien lo que estoy sintiendo y pensando de verdad, o sea, y decirse el otro carajo, en el mundo en el que vivimos, de, sí, sí. es visto como es visto, ¿verdad? O sea,
Y todo lo interesante es que ahí de repente están todos los que son amigos, así, esos que uno cuenta con los 4 o 3 dedos. O sea, los que yo se lo he dicho, nunca he recibido un pura vida de vuelta. Siempre ha sido por más duro, 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 así, con esa coraza que tenga, se la pasan por la tangente y responden lo que sale, ¿verdad? O sea, Exacto, exacto. Sí, como dice Andrés, o sea, la relación cambia, o sea, de ese día a hoy, o sea, nuestra relación se transformó, o sea, somos mucho más abiertos, o sea, ha vivido unos procesos muy difíciles. O sea, yo lo he visto llorar, él me ha visto llorar, o sea, y antes de ese momento eso no pasaba, ¿verdad? Es como si estoy mal ahí, y voy y lloro a escondidas, ¿verdad? Pero después de eso, o sea, ya poder acompañarnos, o sea, él, no sé, no voy a dar el nombre de él, pero él ha estado viviendo un proceso muy duro este año, y tener una llamada con él y oírlo, o sea, llorar desconsoladamente en el teléfono, o sea, es muy duro, pero a la vez es muy hermoso, o sea, es poder acompañarlo a él, o sea, y eso, en el fondo, yo hago eso como trabajo, o sea, yo acompaño a la gente, entonces, en procesos muy duros a veces, o sea, pero hacerlo íntimamente, o sea, con un amigo que amo, o sea, y escucharlo, acompañarlo y poderlo apoyar, es, no es, o sea, no era común para mí, o sea, y no lo es, o sea, pues, digamos, cada vez se ha ido haciendo un poco más común, ¿verdad? La gente permitiéndose abrir eso, o y la gente no, los hombres, o sea, permitiéndonos abrirnos a eso. y yo creo que eso que decías para mí es algo que uno va bien, o sea, se ve más, o no sé si uno es literalmente, cuando uno es consciente de una cosa, empieza a ver más esa cosa, ¿verdad? O sea, literalmente en la calle, ¿verdad? O sea, de repente estoy pintando, entonces solo veo pinturas y rótulos de pinturas que nunca veo por ningún lado, ¿verdad? Pero en el momento en que quiero ese espacio, entonces de repente uno empieza a ver que los otros hombres empiezan a asumir ese rol, o asumir ese rol, no, empiezan a ser hombres, quizás, o sea, es el tema de a quitarme eso que me pusieron, que me puse. En realidad, muchos de echarle la responsabilidad a alguien más. Sí, pues, alguien me lo puso, me lo pusieron muy chiquitito, pero después yo decidí dejármelo, ¿sí? Y vivir esa vida desde ahí. Yo no sé, pero es que es muy cansado. Es súper cansado vivir eso. O sea, Sí, para mí, yo te puedo hablar de mi experiencia personal, es tremendamente solo, o ujú, sea, esa fue mi experiencia. O sea, ujú, sentirme solo, o sea, durante muchísimos años, ¿verdad? Y no poder compartir lo que estaba sintiendo a menos que fuera con una mujer, y ese es otro tema, ¿verdad? O sea, porque tampoco con una mujer era fácil, ¿verdad? De hecho, ujú, en mi experiencia con mujeres, o sea, he tenido varias donde no reciben bien el hecho de que yo me muestre vulnerable, ujú. ¿verdad? Y así abiertamente me han dicho, o sea, lo que usted necesita es hacerse hombre. O sea, es como, súper, o sea, hasta ahí llegamos en la relación, ¿verdad? O sea, pero es sorprendente, o sea, y es parte de cómo construimos o cómo podemos construir esa nueva masculinidad y después le entramos, o sea, pero es, o sea, cómo jugamos o sea, cómo ambos lados estamos programados de esa forma, ¿verdad? O sea, y nos retroalimentamos, o sea, para sostenernos dentro de un paradigma que no nos sirve a ninguna de las dos partes, Ujú. ¿verdad? Que nos limita, que nos genera sufrimiento, que nos incomoda, ¿verdad? Sí, Y donde pero sacrificamos la vida y también yo creo que, porque sí, el ejercicio de verdad, podemos ir al yin y al yang y la energía positiva y negativa que tiene que estar y que somos, ¿verdad? Pero y cuando uno, porque pensando en el tema del machismo, cuando uno es en ese rol, no estás ejerciendo la energía masculina, es porque no es la energía masculina, es otra cosa y por eso es que eventualmente llega el punto en el que la mujer que tiene un poquito más claro eso, dice, no más, es como que no estuviera. O sea, es el mismo ejercicio, estar ausente que ser el machista, agresor, etc. Al final no estás dando la energía que la vaina se necesita para estar balanceada, ¿verdad? O sea, porque así fue concebida, porque así fue creada, o sea. Y yo creo que ahorita por ahí, pues, creo que Marcela puso el tema y lo que mencionaba de los círculos, porque al final, en un círculo, en ese ejercicio de esa, y o él nos puede contar, ¿verdad? O sea, pero en el momento en que uno se muestra, los demás empiezan a mostrar, es como un efecto dominó, y entonces empezamos todos a entender un montón de cosas que no entendíamos, a no sentirnos solos, como decís vos, ¿verdad? O sea, a decir, aquí puedo expresar porque estoy en un espacio que es facilitado y por lo tanto es seguro, pero que después de estar replicándolo tanto se puede ir creciendo exponencial, que es al final el tema, cómo llegamos a que todos podamos
Y ser así. Exacto, sí. Y a dejar de reprimirnos, ¿verdad? O sea, porque sí, en el fondo, o sea, está en las tasas de suicidio, ¿verdad? Las tasas de suicidio son muchísimo mayores en hombres que en mujeres, o sea, porque no manejamos nuestras emociones, no nos expresamos, ya reprimimos un montón de cosas. La única emoción que se nos permite es el enojo, ¿verdad? Las otras emociones nos hacen menos hombres. Entonces, toda esa represión y toda esa incapacidad de manejar y de drenar todo esto que está pasando, e incluso de pedir ayuda, ¿verdad? Porque ni pedir ayuda se nos permite, ¿verdad? Y eso para mí a nivel de negocio ha sido, o sea, fue durante muchos años una limitante. De hecho, se me había olvidado, o sea, gracias a Andrés que está ahí y a Jeremy, que no sé si está conectado, no lo he visto, pero y a Jeremy es que tenemos esto, o sea, porque o sea, son los dos pilares, las dos personas que me han ayudado a montar el sistema, a montar sistemas, a hacer un montón de cosas que solo no hubiera podido. Y realmente no había sabido pedir ayuda. De hecho, fueron ellos, o sea, con otro amigo Pablo, que llegaron y me lo ofrecieron, ¿verdad? Y bueno, pues yo lo tomé, o sea, y ha sido un ejercicio de humildad, o sea, y de entrega para con ellos, ¿verdad? Y de sentirse completamente respaldado y apoyado por ellos, o sea, en todo esto. Entonces, muchas gracias Andrés, sé que estás ahí, o sea, y Jeremy no sé si está, pero si está, o si después lo escucha, ahí está Jeremy. No, demasiadas gracias, porque es gracias a ellos que estamos todos aquí, o sea, porque ellos montaron todo esto y la razón de por qué, una buena razón de por qué esto se dio es porque yo nada más le dije a Fede, Fede, hagamos esto. Fede me dijo que sí, yo monté un poquito un guión y el resto lo han hecho ellos, ¿verdad? Gracias, Entonces, chicos. Gracias, muchas gracias. sí, pero incluso eso, ¿verdad? Ahí como dicen, que el machismo lo tiembran tanto hombres como mujeres y completamente, Luis, o sea, es así, ahorita hablamos un poquito más de eso. Igual es una excelente opción. No conozco, o sea, sé quiénes son, no conozco el trabajo por dentro de ellos, pero sí, si Alexander dice que sí, o sea, bueno, pues ahí queda. Eh, sí, y Carmen decía que lamentablemente las mujeres preservamos ese machismo y ese estereotipo de macho alfa. Creo que somos, o sea, sí, las mujeres nos ayudan, ¿verdad? Y como decía yo, o mi experiencia, como decía hace un rato, mi experiencia personal ha sido esa, o sea, ha sido de tener una pareja y yo atreverme a mostrar emociones, o sea, atreverme a llorar y mi pareja no saber qué hacer con ello. O sea, literalmente no saber qué hacer, no saber si me acerca, si se acerca y me toca o no, si me dice algo, si no me dice nada, o sea, paralizada. O sea, el punto entonces donde yo me encuentro, o sea, reprimiendo todo y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, es que no sé qué querés. Y yo, dame un abrazo, o sea, no sé, a punto, o sea, estaba pasando un momento muy duro, o sea, y ella simplemente no sabía cómo manejar las emociones de un hombre, ¿verdad? O sea, y entonces es como, ya, pero es duro, ¿verdad? Porque no nos, sí, Porque además, todos vivimos dentro del machismo, ¿no? yo creo que, y yo creo que hay un tema interesante, ¿verdad? Porque en el ejercicio de las energías, el tema de ser vulnerable, de mostrar mis emociones, pero de tener seguridad que es necesario porque se necesita, digamos, en el ejercicio de la masculinidad y su rol, el rol que juega en la interacción, ¿verdad? Particularmente es importante, la mujer busca esa seguridad y es natural, ¿ok? Pero entonces, ¿cómo hago eso? Y al mismo tiempo balancear siendo yo y mostrando todas mis emociones, porque si de repente no me siento seguro, como digo, o sea, es que estoy perdido, o sea, estoy, ¿verdad? O sea, porque está en ese ejercicio de que no es esa seguridad solo la que buscan, que naturalmente ya se entienden, digamos, sino que está lo otro que está programado, que aparte de ser seguro tiene que ser esta vaina y esta otra vaina. Entonces, eso no es fácil, ¿verdad? Llegar a ese lugar no es fácil. Correcto. Y yo creo que, no sé si se llega, ¿verdad? O sea, porque igual caemos es muy fácil caer en las trampas que esta vaina nos tiene programadas y definidas, ¿verdad? Yo creo que yo te mencionaba este libro del Iron John o del Juan de Oro, de Juan de Hierro, perdón, ¿verdad? Que cuenta esa historia, ¿verdad? De que el tipo, había un bosque, ¿verdad? Donde había un bicho peludo, ¿verdad? El macho peludo que todos tenemos los hombres adentro, ¿verdad? O sea, entonces cuando los hombres iban del reino, entraban al bosque, desaparecían, nunca volvían. Hasta que un día decidió un rey, llegó y dijo, no, aquí vamos a ir con todos, y fueron un montón de gente, agarraron al bicho peludo, al macho peludo ese, y lo pusieron en una jaula en el centro del reino, ¿verdad? Y escondieron la llave.
Y entonces un día el hijo del rey, chiquitito, ¿verdad? Que es ahorita, estoy contando el cuento porque ahí decían, hay que trabajar con los niños. Dice, es que es ahí donde empieza el ejercicio de programación, que los empiezan a programar. Entonces, al niño se le fue una bola adentro de la jaula, ¿verdad? Y entonces le pide al bicho que le dé la bola, ¿verdad? Y entonces el chupero le dice, si usted me saca, yo le doy la bola. Entonces el chiquillo se va a buscar la llave por todo lado, ¿verdad? Y no la encuentra hasta que al final la encuentra. La llave, ¿dónde está? Debajo de la almohada de la mamá. ¿Okay? Porque es la mamá la que, ¿verdad? Porque el rey es el rey, que anda ahí haciendo todo lo que tiene que hacer el rey, con un montón de plebeyas y con todas las vainas, ¿verdad? Entonces, ¿y quién cuida, ¿verdad? El proceso de formación, que era lo que estaban diciendo ahí, del carácter y ¿verdad? De la masculinidad del niño, la mamá que guarda la llave, ¿verdad? Entonces, se roba la llave, saca al el bicho se lo lleva al bosque, y en el bosque empiezan a convivir ellos, y entonces empiezan a pasar un montón de cosas ahí, pero es en el ejercicio de entender que ese momento de abrazar, que sí, una cosa es el macho alfa, que era lo que estamos diciendo, y otra cosa es el machista, son dos cosas completamente distintas, y ese bicho peludo lo tenemos, y no está mal que lo tengamos, porque ahí está, ¿verdad? O sea, entonces aprender a abrazar las dos, ¿verdad? O sea, y entender dónde está esa herida que ha hecho que yo, ¿verdad? De hecho, habla, en el mismo cuento habla y habla de un lago en el que se baña el niño, entonces es donde se lava sus heridas, o sea, es donde se lava uno la herida que le hicieron a los 3, 4, 5 años, porque por ahí es donde... ¿Y quién no la hizo, verdad? O sea, entonces ahí sí, fue o el papá o la mamá, ¿verdad? Y en la mayor parte de los casos, entre más machistas somos, usualmente es el papá de ahí, con o sin intención, no es porque está ausente, porque nos sobreprotege, porque, o sea, al final es una cuestión de, Sí, sí. ¿verdad? No, y replicamos el patrón nada más, o sea, enseñamos lo que aprendimos sin estar conscientes de lo que estamos enseñando. O sea, no es un tema de buscar culpables, es un tema de No. reconocer que es un ciclo del cual, para movernos un poquito a qué tenemos que hacer, hacia dónde nos movemos, ¿verdad? O sea, Mm. porque o sea, o sea, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro propio machismo. O sea, todos tenemos una programación machista. O sea, ninguno de nosotros de los que está aquí nació en un mundo no machista. Entonces, por ende, todos tenemos programación machista, todos. Mm. O sea, entonces, lo primero es reconocer eso, tanto hombres y mujeres, y lo replicamos, ¿verdad? Mm. Lo segundo es entonces abrirnos a aceptar nuestra humanidad, o sea, soltar esas estructuras tan rígidas que tenemos, ¿verdad? Y empezar a aceptar nuestra humanidad y a ver esta dinámica, o sea, ¿qué dinámica es? O sea, ¿cómo me relaciono yo desde, desde mi humanidad, desde mi integridad y no tanto desde un patrón preestablecido, ¿verdad? Por poner Mm. otro ejemplo, o sea, en las relaciones, o sea, es como, sí, o sea, hemos venido, o sea, y especialmente los que somos más grandecitos, o sea, tal vez los más jóvenes no, pero yo estoy un poco desconectado con los más jóvenes, pero hemos venido, o sea, en una estructura de que el proceso de emparejamiento es un proceso de conquista del hombre a la mujer, ¿verdad? Mm. Y eso creo que se ha ido flexibilizando un poco, pero eso es el hombre persigue a la mujer, o sea, y la mujer dice que no un rato y después entonces ya dice que sí, pero o sea, es esta dinámica, ¿verdad? Y que es compleja, ¿verdad? O sea, y es compleja, digo, o sea, porque incluso implica muchísimo, el hombre tiene que arriesgarse a que le digan que no, tiene que arriesgarse a, o sea, y en este para mí es súper gracioso porque una vez en la U hace muchísimos años había una chavala que me gustaba y entonces yo le invité a salir y me dijo que no. Y entonces después hablé con unas amigas que eran amigas en común. Me dice, no, pero a usted le gusta, dígale, o sea, invítela a salir. Y yo, pero ya me dijo que no. Dice, no le haga caso, o sea, insista. Y yo, ¿cómo insista? O sea, no, volvemos a la programación de mi mamá. O sea, mi mamá me dijo, si una mujer dice no, es no. O sea, usted no insiste, no cuestiona nada. Si una mujer dice no, es no. Y yo soy así, o sea, si me dicen no, pues ok, no es no. O sea, nada. O sea, y ellos me decían, no, no, o sea, que ella sí quiere, o sea, además insista, sea necio. Y yo, no puedo ser necio. O sea, ¿cómo va a ser necio? Pues está diciendo que no, o sea, abiertamente dijo no. O sea, ¿verdad? Entonces es ir reconociendo estas dinámicas que jugamos, ¿verdad? O sea, entre los hombres, o sea, como, sí, yo puedo amar profundamente a un amigo, pero me da miedo decirse. O sea, Mm. yo necesité que mi amigo estuviera pues, entrando en una cirugía hiper, o sea, peligrosa
para atreverme a decirle lo que tenía años de sentir, o sea, años de sentir. O sea, sin que hubiera ninguna connotación sexual, o sea, o sea, puro amor, o sea, de mi hermano, o sea, con el que si voy a la guerra, o sea, muero con él, ¿verdad? O sea, pero necesité que estuviera a punto de morirse, o sea, en mi cabeza, para poder decirle lo que ya sentía, ¿verdad? Entonces, creo que es esa parte de abrazar nuestra humanidad y entender que Yo creo ir que rompiendo esos lo patrones. que estabas diciendo es, o sea, es el ejercicio de permitirnos ser, ¿verdad? O sea, ser, porque es que somos. Cuando nacemos no tenemos nada programado, o sea, que ahí lo está diciendo, ¿verdad? La herencia y cómo ve, y uno replica la historia de su familia y la historia de la familia para atrás. Y cuando nacemos no tenemos nada programado, ¿verdad? O sea, y somos amor, porque eso es lo que somos. Entonces, y ahí vinimos a dárselo a todo el mundo, o sea, indiferentemente, porque, o sea, o sea del género, del cuerpo en el que está el otro, o sea, es para todos, porque eso es lo que vinimos a dar, creo yo, o sea, o lo que tenemos para dar, ¿verdad? Entonces, pero es muy difícil, o sea, y yo lo he visto en ese mismo ejercicio, quizás en este proceso, llegué al final al escenario personal, pero quizás empecé en el escenario profesional, ¿verdad? Y yo me encontré que las cosas en la vida todo lo podemos hacer desde de solo dos lugares, ¿verdad? Desde el amor o desde el miedo. Y el miedo, el machismo está, o sea, el machista está muerto de miedo. O sea, eso es, y esa es la razón por la que agrede, esa es la razón por la que busca encajar, esa es la razón por la que es violento, es la razón por la que porque está, perdón por el inglés, está cagado el miedo, ¿sí? Entonces, o podemos hacerlo desde ahí, o podemos hacerlo del amor, y todo lo que hacemos, ¿verdad? O sea, en las empresas y todo, ¿verdad? Y a mí me pasó cuando cuando yo dije, no, yo voy a hablar de esta vaina en las empresas, yo voy a hablar de amor, o sea, y me daba pavor, me daba miedo hablar de amor, ¿verdad? Porque yo decía, me van a rechazar, o sea, entonces, y yo empecé después a hablar de estrategia, yo, vamos a hacer estrategias del amor, si les interesa lo hacemos, si no, busquen a alguien más que lo haga desde el miedo, yo no tengo problema, todo el mundo lo hace donde quiera, ¿verdad? Pero, porque en algún momento nos tenemos que dar cuenta, y después ya nos podemos hacer los majes, y ya usted se dio cuenta de eso, de que usted en el escenario, el traje que nos programaron es un traje, ayer lo estaba leyendo, es que quienes nos lo enseñaron lo aprendieron. O sea, así me explico, o sea, ya el mundo ya estaba jodido, o sea, o esa visión no es nuestra. Y la aprendieron, o sea, entonces, ¿qué puede hacer uno? Bueno, primero cuestionarla y permitirnos ser, y en el momento en que hagamos eso, es como decías vos, ¿cómo construirlas? De, empieza por uno, ¿verdad? O sea, permitirnos ser para empezar a romper, ¿verdad? O sea, yo pienso aquí, yo decía, aquí está Sebastián, es el mayor de los míos, o sea, 14 años. Y él me ha enseñado un montón de cosas a mí, o sea, porque viene más conectado que yo, ¿verdad? O sea, pero, y realmente ha sido un maestro en la forma en la que, o sea, de repente pasa y él ve a alguien diciéndole a alguna mujer, o diciéndole a la mamá, o diciéndole a las hermanas, o haciendo yo un comentario, y el más salta, desde que tiene como 6 años. Y entonces ha sido como el ejercicio de decir, ok, sí, es que tenemos que darnos cuenta. Una vez que uno se da cuenta, después puede hacerse el maje, ¿verdad? Pero yo creo que dándonos cuenta, por ahí comienza, y como decías vos, tenemos todo ese montón de cosas limitantes, todo ese montón de cosas programadas, que mi papá tiene de machista, que mi abuelo tenía de machista, que mi otro abuelo tenía de machista, que mis tíos tienen, y que es responsabilidad de cada uno de ellos irse las quitando, porque tampoco se las puedes quitar vos a nadie, ¿verdad? Creo que eso es, yo creo que eso es importantísimo. Y quizás Sí, lo que decía Obed ahí, o sea, en el círculo, cuando uno se muestra, los otros empiezan a mostrarse y dice, wow, esta vaina, dice, yo también lo siento, hace rato vengo sintiendo que esto tiene que ser distinto, pero ahí no me atrevo a hacerlo, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque me van, como el machista está muerto de miedo, también le da miedo que ser masacrado, ¿verdad? En ese proceso, o sea, de apertura. exacto, porque al final lo que queremos es pertenecer, ¿verdad? O sea, y si nos somos rechazados, entonces no vamos a generar el cambio, ¿verdad? Como decía, ahí decía Gloriana, o sea, que es herencia, o sea, o ese aprendizaje, o sea, y que pasa de generación en generación, nos toca a nosotros romperlo, ¿verdad? Y esa es la conciencia que quisiera yo sembrar, digamos, hoy en este rato. O sea, es que esto está en nosotros. O sea, esto no le toca a nadie más enseñarle a nadie más, sino es un trabajo de los hombres y no es un trabajo de las mujeres, o sea, hacerse feministas. Es un trabajo de ambos lados, o sea, transformar y crear esa nueva masculinidad, ¿verdad? Así como la feminidad ha ido cambiando a través de los años y tiene un proceso mucho más largo, ¿verdad? O sea, mi mamá cuenta, o sea, que ella o sea, hacía
manifestaciones por poder ir en minifalda a la universidad, porque no las dejaban ir en minifalda, tenían que ir en falda por debajo de la rodilla, o sea, creo que ni pantalones las dejaban ponerse. Entonces esta revolución, o sea, que la mujer tiene años peleando, hoy necesitamos hacerlo de ambos lados, ¿verdad? Necesitamos incluir al hombre en esa revolución, ¿verdad? O sea, pero el rol de la mujer es muy importante en eso, porque también, o sea, si la mujer me rechaza a mí como hombre no macho, ¿verdad? O sea, no machista, ¿verdad? Dicho, no voy a cambiar. O sea, y eso ha sido para mí muy triste, o sea, tener experiencias incluso con mujeres que se dicen conscientes, eh, o sea no poder abrazar, digamos, mi vulnerabilidad, o sea, mi humanidad, o sea, ni siquiera la vulnerabilidad, mi humanidad, o sea, el hecho de que tengo emociones, de que tengo miedos, o sea, de que si tengo 15 años, o sea, como consultor independiente, pero hay momentos en los que no sé para dónde voy y no sé qué va a pasar y tengo un poco, o sea, tengo susto, o sea, y quisiera nada más que alguien me diga, es como, no, tranquilo, todo va a estar bien, o sea, y listo, ¿verdad? O sea es un trabajo de ambos lados, ¿verdad? Y como dice Esther ahí también, hacer un proceso de pensamiento crítico, ¿verdad? O sea, para una construcción, ¿verdad? No para hacerse daño, ¿verdad? O sea, sino para construir ese espacio diferente, ¿verdad? Porque incluso, además te voy a decir una cosita más, incluso para nosotros en el trabajo, digamos, para mí, ya hace años, o sea, en una posición de liderazgo, darme cuenta de que no sabía y permitirme pedir ayuda fue potenciar mis resultados, ¿verdad? Porque incluso el machismo, o sea, como líderes, o sea, o como profesionales, o sea, nos limita un montón. O sea, porque no nos damos permiso de preguntar, de decir, no sé, o sea, no sé cuál es la respuesta. O sea, entonces, o sea, ayúdenme, o sea, ayúdenme a ver qué ideamos, a ver qué desarrollamos, o sea, y hacemos entonces de verdad equipo. Y no sentir que yo tengo que responderlo, saberlo todo. Es decir, Sí, yo estaba pensando ahorita, lo que decías, ese abrazar que viene quizás, a ver, porque no puedo estar diciendo una tontera, pero del entender ese no sé, y que muchas veces en esa programación, por ejemplo, con las parejas, ¿verdad? Yo lo aprendí aquí en mi casa, a mí me lo enseñó Susana, no me lo puede enseñar nadie más, es mi pareja, ¿verdad? O sea, o con la que he compartido toda esta vida, ¿verdad? Y de entender que de repente puedo decirle lo que sea. Y antes era, no es que eso no se lo puedo decir porque se va a enojar. Y eso es un prejuicio del machismo, porque es que yo no puedo decirle esto porque la mujer, bla, 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 y toda esa programación, no le puedo decir esto porque se va a enojar. No puedo decirle esto, no puedo decirle no sé, necesito que me sostengas, ¿verdad? O sea, porque no, yo soy el que la tengo que sostener, no, yo soy el que tengo que sostener a ella y a mis hijos y la casa y llegar y decir, "Suave, es que, como decís vos, estoy literalmente, ya no estoy actuando desde aquí, estoy muerto en miedo, no tengo no sé qué, no sé qué hacer, necesito que me sostengas." Y de repente ver que lo sostienen a uno y entonces uno dice, wow. Y entonces, ¿qué hice? Dejé de ser hombre porque ella me sostuvo. O que, sí entonces empieza ese cuestionamiento, ¿no? Y entonces después darse cuenta y decir, wow, ¿cómo fue quitarse este montón de cosas, ¿verdad? De programas de decir que se va a enojar, que no, que se va a decepcionar, que son, y que es machismo, al final de cuentas, es ese mismo machismo. Llegar y decir, me quito todo esto, y aquí estoy, y, y me sostiene, si puede sostenerme, porque puede asumir el rol en algún momento. O sea, claro, si yo la dejo sosteniendo todo el tiempo, pues, ¿verdad? Pero sí, sí. O sea, lo todo, que te todo con decíamos balance. exacto, lo que te decía yo de esta serie, que el otro día vi, no sé, que se llama Dads, que la vi que está en Apple TV, no sé si está en otro lado, pero donde aparecían el rol de los papás, ¿verdad? O sea, es una serie y salió para el Día del Padre, ¿verdad? O sea, entonces obviamente la sacaron, pero entonces son papás que están en un rol de papá, o sea, y no en el rol que vemos normal de papá de la sociedad programado machista en la que estamos, ¿verdad? Entonces de repente uno era el amo de casa y la mujer, la pareja, la esposa es la que sale y él es el que está con los chicos y hace un blog. Después el otro son una pareja de dos carajos que adoptan un montón de chicos de África y los crían cinco, ¿verdad? Y tienen los roles muy bien definidos también ellos dos, ¿verdad? ¿Cuál es el más masculino que el otro en su ejercicio? Pero no desde el machismo, sino desde la masculinidad. Yo tengo este rol, yo pongo esta energía y el otro pone la otra energía. Súper interesante, ¿verdad? A ver, para mí fue, a ver, yo obviamente, a mí todo me resuena y se me mueve con los chicos, ¿verdad? Pero a mí también me pasa muchísimo porque como mi herida me la hizo mi papá,
¿verdad? Mi papá siempre ha estado súper presente, o sea, y siempre me ha sostenido. Y yo hablo de que se muera mi papá y se me parte la voz. Bueno, todavía espero que me queden unos 15, 10 años más. Él dice que le quedan 10, pero yo hablo de que se muera mi mamá y no se me parte la voz. Y no es porque no me importe, es que mi mamá siempre ha estado. Es como el ejercicio. Ella es y está. Y mi papá siempre ha estado, pero cuando a mí se me hizo la herida fue porque él, cuando peleaban, yo chiquitillos, para que lo puedan entender, ¿verdad? Es como, él decía, me voy. Y hacía todo el rol del machismo programado, de te dejo, y yo te dejo aquí. Y entonces mi mamá, no, no te vayas, ¿verdad? En realidad mi mamá nunca le dijo, no, no te vayas. Eso yo no me acuerdo haberlo dicho. Pero yo con 5 años y con mi hermano menor, que era un año menor que yo, ¿verdad? Digamos, yo le tapaba los oídos. Y yo, en un proceso, cuando estaba formándome como coach, fue que en una sesión de coaching, entre otras dos personas que estaban hablando, de repente yo ya dejé de verlas a ellas y vi la imagen. Yo me le tiraba las piernas a mi papá para que no se fuera. Y no se iba. O sea, él no se iba, él hacía la pantomima, echaba las cosas en la maleta y no se iba. Pero un chiquito de 5 años que va a entender nada de eso, ¿verdad? O sea, entonces era como, y por eso es que yo pienso que mi papá no esté y se me parte todo porque es echarle sal a mi herida, ¿verdad? Y desde ahí es de construir yo el personaje que era Federico y que es Federico todavía. Luego, aquí está, el carajo, al lado izquierdo, tengo que decirle que no tenga tanto miedo y que todo va a estar bien, ¿verdad? Pero es lo que estabas diciendo, ese es el que se construye y es el que por eso es permitirnos ser, es como decir, hágase un ladito, todo está bien, ¿verdad? Todo está bien. O sea, no sé. Pero sí, sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo que ahí el reto, uno de los grandes retos y que además nos permite ir construyendo estas nuevas masculinidades está en el cómo nos acompañamos en ese proceso. O sea, porque ahí, como Marcelo decía, una de las cosas más duras es ser rechazado cuando uno está siendo vulnerable, es completamente. O sea, yo lo he vivido, o sea, personalmente varias veces eh, y con parejas, o sea, parejas que, o sea, personas, o sea, mujeres que supuestamente, o sea, en ese momento me aman y todo y piensan que yo soy maravilloso y de repente es como, o sea, no, así no me gusta. Y es como, ok, entonces, ¿qué es lo que, o sea, inmediatamente uno lo que quiere es volverse a enconchar? O sea, es volver a lo que conozco, lo que me ha servido, o sea, porque si yo abro esa puerta y salgo y lo que recibo es un hachazo, va a la armadura de vuelta. O sea, les recomiendo un libro, o sea, mi mamá me regaló un libro hace 20 y resto de años, que en el momento a mí me incomodó mucho, pero después entendí por qué me lo había regalado. Se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. O sea, y es justo eso, o sea, es como vamos acumulando, vamos aprendiendo a tragar, 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 ¿verdad? Nos ponemos esta armadura y no nos dejamos mostrarnos, y con los años esta armadura se oxida y se empieza. Entonces estamos atrapados dentro de esa armadura, pues ya no nos podemos mover, ¿verdad? Pues si yo me quito esa armadura y lo que recibo es un golpe, va la armadura de vuelta. Entonces es un trabajo conjunto de hombres y mujeres, hombres entre nosotros, o sea, cuando un amigo, o sea, con una persona cercana, con un líder, o sea, en el trabajo, por ejemplo, se muestra, se abre, o sea, o sea, hay que apoyarlo, o sea, que sí, está bien que no sepa, está bien que esté asustado, está bien que, pues está bien, o sea, apoyémoslo, o sea, sí, démosles espacio, ¿verdad? Y entre hombres y mujeres, y especialmente, o sea, por lo menos es así para mí, y yo creo que eso es fundamental, o sea, sí, creo que nos es más fácil como hombres a veces, o sea, ser más vulnerables con mujeres que con hombres, o sea, especialmente con las mujeres que amamos. Y si esa mujer que amamos no nos apoya, o sea, no nos acepta esa parte, pues es muchísimo más difícil que la mostremos. O sea, entonces, por lo menos esa ha sido mi experiencia y con mis amigos alrededor, ¿verdad? Eh, es Kate ese está trabajo. diciendo, Kate está diciendo algo interesante, pero yo quisiera agregar a eso de la vulnerabilidad de Marcelo, ¿verdad? O sea, yo creo que, Sí, eh, y yo lo puse como ejemplo, o sea, el decirle a alguien que lo amo es el ejercicio de más, o sea, porque al final, ¿qué es ser vulnerable? La definición es estar expuesto, ¿no? O sea, es exponerme, es quitarme la armadura oxidada, ¿sí? Eso es estar vulnerable, y por eso lo vemos como algo negativo, porque es estar expuesto. Y entonces, como el bicho macho, ¿verdad? Está muerto de miedo, no puede estar expuesto. Tiene que ponerse una armadura para no estar expuesto. ujú, Eh, y sí, puede ser que de repente nos haga daño porque el otro no está listo, la otra no está lista, ¿verdad? Para, para, para abrirse. Eh,
pero también creo que hay mucha evidencia y muchísimas cosas. O sea, el ser vulnerable genera más que poner la armadura, porque cuando uno llega con armadura, el otro se pone armadura, ¿verdad? O sea, hay una frase que a mí me encanta que dice que cuando dos egos se encuentran, el drama aparece, ¿verdad? Entonces es como, si yo llego con armadura, el otro se pone armadura y nos damos de guerra. En cambio, si yo me quito la armadura, claro, puede pasar, como dice Marcelo, que me den el huevazo y no tengo armadura y me hagan una herida de aquellas de las que me voy a acordar siempre. Pero creo que yo por lo menos de alguna manera puedo sentirme satisfecho y que fui real conmigo mismo, o sea, me permití ser. Y quizás el que me hizo daño no era, me hizo daño porque no era para mí, no tenía que estar ahí yo, o sea, no sé, es tal vez una forma de entenderlo y verlo, ¿verdad? Particularmente. Sí, sí, no, de acuerdo. Y como dice, Katia pregunta ahí que por qué tenemos que decirnos que todo está bien o al revés, o sea, tenemos que aprender a decirnos que está bien que no esté bien, o sea, ¿verdad? Eso es parte de, o sea, está bien no estar bien, está bien, o sea, abrirnos y decir, no, no estoy, hoy no tengo fuerzas, o sea, hoy no estoy bien, hoy no puedo salir a cazar por volver a esa imagen que usabas, o sea, sí, o sea, está bien eh, que no o sea, que no sepamos, o sea, está bien. Y eso es súper importante del liderazgo. Por ahí anda un par de alumnos míos del curso de liderazgo de la UCR y yo les decía eso, o sea, yo hablo del liderazgo consciente y parte del liderazgo, o sea, la parte importante del liderazgo consciente es ese darme cuenta desde dónde llego yo, ¿verdad? Como a veces llego triste, a veces llego abrumado, a veces llego con demasiados pensamientos, a veces llego sin ideas, o sea, y todos esos están bien. Y parte del ser líder es poder reconocer eso para poder apoyarme en los otros, o sea, poder seguir construyendo. O sea, no tengo que tener todas las respuestas. Lo que es importante es darme cuenta de qué está pasando en mí, ¿verdad? Para poder abrazar esa parte, ¿verdad? O sea, dice José Daniel que entre los espacios de liderazgo empresarial, ¿cuál sería la mejor manera de mostrarse vulnerable, sabiendo que se espera que usted tenga las respuestas y mantenga su centro para tomar las mejores decisiones? Entonces, José Daniel, yo creo que Ese es el paradigma. el problema está en la pregunta, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. O sea, un líder jamás puede tener todas las respuestas. O sea, y ese es el error más grande, es creer que el líder tiene todas las respuestas. ¿Verdad? El verdadero y el mejor líder es el que acepta que no sabe, por ende busca ayuda. Y esos son los equipos de mejor rendimiento, o sea, los que se apoyan. Entonces yo sé, o sea, que yo sé hasta aquí, pero sé que vos sabes esto y que Fede sabe esto y que el otro sabe esto y si todos nos apoyamos construimos un mejor resultado. Ese es el mejor líder, el que puede hacer eso. El líder que cree que tiene todas las respuestas no tiene buenos resultados en el largo plazo. O sea, al menos ese es mi criterio. Fede, vos que trabajas el liderazgo, no sé si opinas diferente. Sí, o sea, poco que agregar ahí, o sea, es que es lo que es, ¿verdad? O sea, yo creo que partir del hecho de mostrar el mismo tema, o sea, lo que puede ser, claro, igual históricamente las posiciones de liderazgo, y yo creo que uno se puede poner a analizar cómo se ha manejado este tema de COVID, que nadie sabe, o sea, si nadie sabe quién es experto en pandemias, o sea, los que estamos vivos, ¿sí me explico? O sea, no hay evidencia o expertise técnico para que alguien pueda decir que tiene maestría o dominio en epidemias quizás, pero en pandemias como esta, ¿verdad? Y, o sea, uno podría analizar en ese ejercicio y esas posiciones de liderazgo, de con ese rol y ese paradigma de que tiene que tener todas las respuestas y tiene que ser el que lleva aquí a la organización y es el solito y, ¿verdad? O sea, en vez de llegar y decir, hey, nos estamos ahogando, yo no sé qué hacer, ¿qué se les ocurre a ustedes, verdad? O sea, quizás venga, es más sencillo desde esa perspectiva, y todo el comentario lo decía por las estadísticas que dicen, ¿quiénes son los países que han manejado mejor esta los que son liderados por mujeres, ¿verdad? O sea, y entonces, porque probablemente para una mujer es mucho más sencillo llegar y decir, una mujer que no ha caído todavía en la trampa, digamos, del machismo, en el liderazgo, para llegar y decir, yo tengo que tomar todas las decisiones y tengo que ser muy fuerte, porque también eso pasa. Se encuentra uno mucha mujer que es más fuerte que todos los hombres. ¿Por qué? Porque para competir tuvo que convertirse en esa vaina que los hombres tampoco queremos ser, digamos, o sea, es Sí, como, sí, ¿verdad? Pero de repente llegar a ese lugar donde yo me muestro, o sea, y de nuevo, es que da mucho miedo ser vulnerable porque el carajo que tiene bueno, usemos la armadura oxidada puesta, no se la quiere quitar y va a inventar todos los cuentos a Dios y por haber para decir, es que usted se la quita, lo atacan, es que si usted se la quita, no sé qué, jamás puede ser usted que no sabe, pero diga que no sabe para que vea lo que pasa. Eso es lo que está diciendo Rob. ¿Qué va a pasar? Que su organización no va a creer más en usted, porque es que todo el mundo piensa que decir no sé le quita credibilidad. Y para mí es lo que más credibilidad le da a alguien, lo convierte en un ser humano
que está abierto a los otros y que puede, ¿verdad? O sea, Sí, 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 y genera conexión. correcto, exacto. O sea, yo lo planteo como un principio dentro del modelo de trabajo y es la mente de principiante, ¿verdad? Y es el estar siempre dispuesto a aprender, a escuchar, a recibir información. Y eso nos permite conectar. En el momento que ya yo sé lo que el otro va a decir o ya yo sé qué es lo que va a pasar, o sea, ya me desconecté del medio. O sea, y es justo lo que andamos, o sea, el opuesto a lo que andamos buscando, es conexión, ¿verdad? Es conexión desde nuestra humanidad. Ahí Ernesto hablaba que una perspectiva que le ayuda a él, o sea, es el ver que lo que está, me dice, decir, que el decir no a otros lo estamos haciendo para decirnos sí a nosotros mismos. O sea, desde, bueno, a leerlo completo para tener que en la comunicación no violenta hablan de que el rechazo realmente no es hacia nosotros como personas, sino una elección de otra persona por sus propias necesidades. O sea, sí, claramente estoy viviendo un proceso interno, por ende, o sea, no puedo manejar, o sea, lo que el otro me está pidiendo, ¿verdad? Decir no a otros para decirnos sí a mí mismo, o sea, para poder manejar lo que está sucediendo internamente. Desde esa libertad, a mí se me hace más sencillo recibir el rechazo, sabiendo que no es hacia mí como persona, sino una petición que estoy, sino a la petición que estoy haciendo de mi perspectiva de la situación. Completamente de acuerdo, Ernesto. El único reto ahí es que si mi petición no es respondida repetidas veces, dejo de hacer la petición. Y eso es lo que fomenta el machismo, ¿verdad? Ujú. O sea, y eso, porque así aprendemos. Desde niños es como me caigo, me duele, y yo grito, o sea, o lloro para pedir atención, y me dicen, no llore, sea hombre. Entonces, Ujú. ok. Me caigo, me duele, otra vez lloro, y me dicen, no llore, sea hombre. Me caigo, me duele, ya no lloro, porque Sí. lo que recibo es rechazo. Entonces ese es exactamente el trabajo que ambos lados tenemos que hacer. Y ambos lados, digo, o sea, el que se está mostrando vulnerable como el que lo está recibiendo, seamos entre hombres, sea hombre, mujer, o sea padre, hijo, o sea, todos tenemos que hacer ese trabajo de aprender a aceptarnos esa otra parte, ¿verdad? O sea, porque si no, no vamos a cambiar, Y, vamos a volver a lo que conocemos. y yo creo que hay algo, digamos, en esa construcción, me parece muy interesante la frase de los hombres no lloran, se pone Ruslan ahí, sí, ¿verdad? O sea, por supuesto que lloramos, necesitamos hacerlo a cada rato, cuando duele, o cuando estamos felices también. Eh, lo que existía, digamos, en las civilizaciones ancestrales del proceso de iniciación de los hombres, ¿verdad? Donde se los llevaban los hombres más viejos a los hombres y ellos les enseñaban, o sea, no tenía nada que ver con el machismo, era el ejercicio de iniciarlos. Y a 12 años, ok, ve a ver ahí, métase, y va a sentir miedo, y va a sentir todo, y va, sí, claro, o sea, y claro, y los cuidaban de cerquita, ¿verdad? Para que, pero entonces, es lo de cómo transformar, tiene que haber un proceso de iniciación en el que los hombres vayamos iniciando a los hombres que vienen detrás para que no repliquemos el modelo y el paradigma como ese que, de la pregunta que hacía, ¿quién fue que le hizo la pregunta ahorita? Bueno, José Daniel, ¿verdad? O sea, Así, ese del paradigma, que liderazgo. no solo es empresarial, sino que es, ¿verdad? Entonces, ¿cómo irlo replicando? En esos, no sé, se me ocurre como en un rito de iniciación donde nosotros podamos enseñarle a otros hombres que vienen detrás, ¿verdad? E incluso a los que están adelante también, que se puedan abrir y se den cuenta, eh, y que nos den llegar y decir que ya estamos ahí tampoco, porque como decís vos, tenemos toda esta vaina programada todavía, ¿verdad? Y nos da pavor un montón de cosas. Entonces, yo creo que ese proceso de iniciación puede ser algo muy interesante, digamos, para... Sí, sí, sí. Y yo creo que o sea, por hacer una dinámica, por ejemplo, hagamos un ejercicio aquí, pongamos todos algo en el chat que hemos querido decirle, digamos, a alguien, o sea, porque no hemos dicho por machismo, digamos, para mí fue el decirle te amo a mi amigo, o sea, eso, o sea, ese fue el reto, o sea, no voy a decir el reto más grande porque en ese momento fue muy natural, en ese momento dije, si este hijo de puta no lo vuelvo a ver, perdón por la palabra, pero si este man no lo vuelvo a ver, y eso de hecho es hiper machista, ¿verdad? Eso es una manera de proteger mi vulnerabilidad, Por tenerte vos, nada más, sí, sí, no sí, estabas sí, pensando en él, estabas pensando en vos. No, bueno. sí, sí, no, no, Sí, la palabra es protegiendo mi masculinidad, o sea, porque lo que es, iba a decir es, si pierdo a mi amigo, o sea, y no lo quiero hacer sin decirle que lo amo, o sí, sea, pero incluso metemos palabras, o sea, metemos malas palabras, o lo hacemos en chota, o lo hacemos, o sea, para que no suene tan sí. dulce, para que no Ah, suene, pues, o sea, puta.
Te amo, Es hijo de el, puta. exacto, Para que, exacto. para que suene macho, para que suene macho. ¿Verdad? O sea, o agarramos y nos hacemos, amo, ¿verdad? O sea, y nos hacemos daño por un lado, pero por el otro lado nos decimos algo dulce, ¿verdad? O sea, Sí. En vez entonces, de dar un sí es, beso nada más ahí en la mejilla y ya, y decir, o en la frente, donde sea, ma, pero o sea, yo creo que, sí, para mí, lo decía yo, el ejercicio de llegar y haber podido aquí en mi casa llegar y decir, o sea, me sostenés, necesito que me sostengas, o sea, ya, sí, eso es todo, o sea, ya que aquí estoy, porque no puedo sostenerme yo, no puedo sostener esto yo, sí, eh, porque además es un ejercicio, de todas formas, mi aprendizaje fue de todas formas, Susana lo venía sosteniendo hace mucho tiempo, por estar yo en ese rol de el proveedor, el que sale a cazar, el exitoso que viaja y todo ese montón de vainas que están en la programación, de nuevo, porque es parte de la programación, ¿verdad? Entonces no estoy. Entonces aquí todo esto que hay que llevar y los tres chicos, y todo, claro, entonces, ¿verdad? Entonces ya lo venía sosteniendo, cuando de repente es como, no, ahora yo necesito, pero poder haber llegado a ese lugar de desprenderse de estas otras cosas que no son importantes y que hay otras que son más importantes, y yo creo que ver eso y verlo, yo cuando lo pongo y lo discuto en foros, en chats de WhatsApp y esas vainas, tú dices, eso suena lindísimo, pero es que así no puede ser. Yo, bueno, entonces, si no puede ser, estamos jodidos, ¿verdad? O sea, o digo, no sé, o yo lo veo utópicamente, o no sé, o tengo yo una dicha muy grande de estar en este espacio donde puedo vivirlo así, no sé, la verdad. sí. Para mí la imagen eh, digamos, si todos estamos en una línea, o sea, en una misma línea, y yo doy un paso al frente, de repente todo el mundo me vuelve a ver porque yo me salgo de la línea, ¿verdad? Y eso hace más difícil, ¿verdad? Porque es justo esto que estamos haciendo. Yo creo que, o sea, voy a ser completamente abierto y vulnerable. Yo creo que una de los grandes, de las razones más importantes para mí de no hacer esto antes y que nos tomara más de un año hacerlo, es porque yo no me quería exponer. Punto. O sea, y eso que lo hice en el evento que hiciste aquel día, o sea, y me subí y conté un montón de cosas, o sea, Y ahí te pero, chingaste, ahí te chingaste, ¿no? sí, pero volverlo a hacer, o sea, eso fue un reto y fue un reto lindísimo para mí. Te agradezco mucho el espacio porque fue un proceso de aprendizaje para mí, mostrarme eh, y contar esa historia desde esa perspectiva. Pero ese paso al frente solo es difícil, o sea, o solos, ¿verdad? O sea, si hay una línea de 1000 personas y tres dan un paso al frente, pero si todos damos un paso al frente es mucho más fácil, ¿verdad? Que era la invitación que iba a hacer, o sea, es como pongamos algo en el chat, o sea, que pudiéramos hacer para cambiar ese machismo, o sea, que pueda yo hacer, no que haga alguien más, o sea, para mí, o sea, uno de los grandes retos fue uno, exponerme a esto, ¿verdad? Dos, exponerme el año pasado a lo que Fede me invitó, pero tres, y mi paso más grande fue decirle a mi amigo, te amo, o sea, y poderlo seguir repitiendo, ¿verdad? O sea, esas son tres cosas que yo he hecho para ir rompiendo eso, entre otras. Pero me gustaría como que pusiéramos, o sea, que cada uno diga qué puede hacer, o sea, concreto, qué acción concreta, no tienen que poner un nombre, o sea, es decirle a alguien, te amo, o sea, a alguien que usualmente no se lo dirían o que le costaría, o decirle, o abrazar a alguien, o sea, que nunca han abrazado, o sea, digamos, para mí de niño me costó un montón, bueno, antes de dar el ejemplo, entonces, póngame ahí en el chat, o sea, algo que están dispuestos a hacer, o sea, en los próximos Yo creo que 48 horas a una semana. María, por ejemplo, está diciendo ahí que le costó mucho darse su lugar, ¿verdad? O sea, Ujú, ujú. él fue muy machista y ella tenía la idea que ella tenía que ser sumisa, o sea, y no se trata de convertirse en agresiva, se trata en el ejercicio de ser asertiva, ¿verdad? Y tener yo una Correcto. posición donde, ¿verdad? Pero de sí, yo creo que eso es parte, el baile Exacto, sí. interno de la dualidad. Sí, claro, el que está poniendo ahí, eso es importantísimo. Sí, sí, y Valeria dice de construirme, trabajar en los patrones que repito como mujer siendo machista también, como frases tóxicas, y ayudar a los hombres a mi vida a sentirse bien siendo vulnerables. Eso, Valeria, es el regalo más grande que le puedes dar a un hombre. O sea, te lo digo yo y no sé si Marcelo que opinaba algo por ahí al respecto, o sea, está de acuerdo, o sea, pero para mí, o sea, como tener una persona cerca a mí, una mujer que acepta mi vulnerabilidad es uno de los regalos más grandes que puede dar. O sea, eh, Obed dice, considero que el secreto está en el baile eterno, la dualidad interna, en conectar con ambas fuerzas internas que tienen cualidades maravillosas, correcto. Y creo que a veces sucede que cuando nos desconectamos del machismo, caemos al otro extremo y se pierde el temple, la seguridad y la fuerza. Eso, ahora voy a opinar sobre eso. La cosa es no perder las características positivas de ser hombre y abrazarlas con características más femeninas
al final, tanto hombres como mujeres tenemos la capacidad de conectar con, exacto, con ambas energías. Así trabajamos para construir humanos, no géneros. De acuerdo, completamente. O sea, yo creo que ese es el reto más grande que tenemos, es entender que tenemos ambas energías, ¿verdad? Femenino y masculino en nosotros. O sea, ambas, la capacidad de abrazar todas esas cualidades, ¿verdad? La capacidad femenina de un hombre de abrazar, de nutrir, de cuidar, o sea, con cariño, o sea, de todo eso está en nosotros. O sea, lo que pasa es que no se nos fomenta, ¿verdad? Se nos fomenta más la otra parte de proveer seguridad, de proveer, punto. ¿Verdad? O sea, Sí. Y yo creo que hay un punto ahí importante también, Rodo, que menciona, o sea, de las energías y del rol de la energía masculina, ¿verdad? O sea, no el machismo que estamos hablando, sino el rol de la energía masculina que tengo, o sea, bueno, ahí sí, si soy el hombre, tengo, o sea, tengo las dos, pero o sea, si yo, o sea, porque los dos, si la mujer tiene que ponerse en el rol masculino, se agota. Igual si el hombre tiene que estar en la pura energía femenina todo el tiempo, se agota, porque no es la natural. O sea, tenemos las dos, y puede hacerse, pero es que, o sea, es como la batería se gasta, ¿verdad? Entonces, para eso existe el yin yang y el balance particularmente, ¿verdad? Entonces, yo creo que aprender a abrazar eso, que es como lo mencionaban ahí, para poder ser, porque además es que es riquísimo, o sea, poder abrazar y poder decir lo que siento y poder, que no me importe lo que pase, tampoco como reacciona el otro, ¿verdad? O sea, poder vencer ese miedo es muy importante, pero también tener claro que, este, y quizás no, en el ejercicio de entender, abrazar, porque no quedarme en el otro lado y olvidarme de esta energía masculina que es necesaria, que yo la traigo, que la tengo y que si soy el hombre en la relación, ¿verdad? O en la relación con los demás, no estoy hablando necesariamente con una pareja, pero con los demás, esa energía, digamos, es como no sé qué será la principal y que no puedo olvidarla tampoco y que no tiene nada que ver con el machismo, ¿verdad? O sea, que creo que eso es creo que algo importante. sí, se nos da más fácil, o sea, usualmente se nos da más fácil esa energía más masculina, o sea, y está Exacto. bien, o sea, pero la otra está en nosotros, o sea, simplemente la hemos usado menos. Y es aprender a abrazarla también, ¿verdad? Y entender que incluso la podemos tener entre hombres sin que eso nos haga cuestionar nuestra orientación sexual, o sea cual sea, es indiferente, o sea, entonces poder abrazar esas, Y yo creo que ahí estás tocando, porque una cosa, es una cosa la masculinidad y otra cosa la orientación sexual, son cosas distintas. Y independientemente de cuál sea esa orientación, el ejercicio de la masculinidad, lo que estamos hablando, pues yo puedo tener cualquier orientación sexual y ser machista, y ser agresivo, y ser agresor, y hacer todas estas vainas, ¿verdad? O sea, entonces, yo creo que es muy importante, ese punto que estás tocando es importantísimo, ¿verdad? Porque de repente es como, la gente lo encaja como, ok, es que masculino es, entonces hay heterosexual, no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? O sea, sí, completamente de acuerdo. Incluso eso que pone JGS, que no sé cuál será su nombre, eh, que dice que mi hija me va a llorar para mí, o sea, hace unos años estaba pasando por una ruptura y estaba en la casa de mi mamá y mi sobrina estaba ahí. Y estaba yo, todavía tengo un cuarto ahí, o sea, y estaba yo llorando ahí en mi cuarto, o sea, procesando. Y en eso llega mi sobrina y toca la puerta. Entonces yo decía abrirle. Y le abrí y entra y me ve llorando y me dice, tío, ¿qué pasa? Entonces yo, no, es que, o sea, acabo de terminar, o sea, una relación y me siento mal y estoy llorando. Y ella se queda así asustada y entonces me dice, pero vas a estar bien. Y yo, sí, estoy bien. Tenía, no sé, 8 o 9 años, una cosa así. Pero es eso, o sea, para mí fue una decisión consciente de mostrarle que sí, que su tío, o sea, que es hombre, o sea, tiene emociones y llora y se siente triste y entonces después llega y ahora me pregunta, tío, ¿y cómo estás? ¿Cómo te sentís? O sea, me dice, o sea, ¿estás bien? ¿Estás feliz? Es que el otro día te vi medio triste. Pero eso me parece maravilloso porque es, digamos, es ella buscando apoyarme a mí, a su tío, o sea, o sea, es además el tío que la chinea, que la protege, que la acompaña, o sea, y abrirse a esa experiencia, o sea, a ser ella, digamos, a esa energía masculina, o sea, digamos, un poco masculina, diga, o sea, yo te puedo proteger y yo te puedo acompañar, o sea, si necesitas eso, ¿verdad? Pareció maravilloso, o sea, ha sido lindísima esa experiencia mía con ella, eh, alrededor de lo que estoy aprendiendo, sí. Okay. Eh, ¿Qué más hacemos, Fede? O sea, ¿cómo movemos esto para adelante?
Esa es a ver, ¿verdad? O sea, no sé, el tema, yo creo que es que hay que seguirlo, o sea, entre más se hable, entre más se hable, más se habla, dice ok, pero va en ese tema o sea, ¿cómo hacemos? Y en el ejercicio de hacer nos estamos permitiendo ser también, ¿verdad? O sea, nos permitimos ser para que los otros vean, porque, o sea, y esto no se trata, de nuevo, que yo creo que es importante. Yo te decía, ¿verdad? Que yo estuve en todos los colegios, sabes, por haber, ¿verdad? Y estuve en dos colegios de solo hombres, ¿verdad? Y en los chats ahora empezaron a compartir ahí el chat, bueno, que fue va a estar hablando, porque a veces dejemos de ser tan trogloditas, pues un carajo, ¿verdad? Y no sé qué. Pero más allá de eso, entonces yo puse, bueno, es que no vamos a enseñar nada, porque es que tampoco hay que enseñar. Y es lo que estabas diciendo, todos ya traemos eso, es nuestra esencia, ¿ok? Nos programaron y aparecieron esos paradigmas y de nuevo, los que nos los enseñaron lo habían recibido y lo habían recibido los anteriores y lo habían recibido los anteriores. Y cada generación tiene cosas distintas, ¿sí? Los que tuvieron que irse para la guerra, los que tuvieron aquí, los que ya el papá empezó el capitalismo y salía a cazar, ya no, pero no a cazar el otro, y entonces después el otro está más presente y ahora se habla de este tema un poquito más. Entonces, ¿verdad? Entonces, quién sabe cómo serán los hombres en 50 años, ¿verdad? Pero yo creo que en ese proceso de construir, eh, pucha, es que, a ver, lo único que me queda es que permitámonos ser, o sea, o sea, ¿cómo hacemos? Quizás venga por el ejercicio de ayudar a todo el mundo a recordar, que ni siquiera es, o sea, es el proceso de transformación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Personal, es como regresar a la base, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que regresen a la base? Porque dije, a los 3 4 5 años ahí empieza, como decía algo, no lloré, se cayó, no lloré, ahí empezó, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo hacemos para que regrese a la base antes de que le dijeran no llore, para entender que está bien llorar? Antes de que le dijeran que no se dice eso, antes de que lo pongan a jugar con carritos y le digan que no puede jugar con muñecas, antes de que lo digan, y etcétera, 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 entonces, antes de que le digan, usted es el que tiene que proveer, se tiene que casar, tiene que hacer esto, tiene que hacer, regrese a eso que había antes, donde usted tenía todo, ¿verdad? O sea, tenía todas esas dos cosas, lo femenino, lo masculino, o sea, donde usted no tiene que agredir, usted no tiene que lastimar, usted no tiene por qué tener miedo, ¿verdad? No tiene por qué tener la armadura porque de por sí se le va a oxidar, o sea, es como, ¿cómo hacer para que siga eso? O sea, la pregunta es, o sea, ¿cómo hacemos que la gente, cómo hacemos que recordemos? O sea, porque tenemos que, y es una vaina es como casi que ponerse un rótulo así enfrente, ¿verdad? Y levantarse todos los días para recordarse, porque uno se le olvida, o sea, de repente otra vez vuelve a caer en el paradigma y cuántas veces se ve uno hablando feo otra vez, agrediendo, actuando desde el miedo, nos pasa todos los días, ¿verdad? Entonces, mentira que ya lo logré, ya soy el masculino y ya no soy machista. Mentira, Sí, ¿verdad? O sí, sea, sí, ¿no? Y mientras vivamos en círculos donde todavía se rechaza, digamos, esas nuevas masculinidades, ¿verdad? Entonces es más difícil, ¿verdad? Atreverse a, ¿verdad? Yo creo que para mí ese es, o sea, hay dos factores que son fundamentales. Uno, o sea, la autorreflexión, ¿verdad? Que por ahí estaba en muchas, o sea, en distintas partes, en distintos comentarios, o sea, es darme cuenta yo cómo podría estar fomentando, ¿verdad? No es, para mí, o sea, la verdadera definición de feminismo es muy interesante, porque no es nada más, o sea, el que la mujer surja, ¿verdad? Sino es, o sea, una relación más sana entre hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, que en el fondo es eso, ¿verdad? Que pasa por la construcción de una nueva masculinidad para que podamos empatarnos y encontrarnos de una manera más sana, uh-huh. ¿verdad? Pero no es solo, o sea, no solo la mujer tiene que cambiar, el hombre también, o sea, pero para que el hombre cambie, la mujer tiene que cambiar también su relacionamiento con el hombre, ¿verdad? Y los hombres y el relacionamiento entre hombres. O sea, todos tenemos que cambiar todas las interrelaciones que tenemos. Entonces, eso empieza conmigo, o sea, el revisarme yo, el empezar por aceptar, o sea, que hemos sido todos criados dentro de un sistema machista, por ende, de alguna manera tenemos ese machismo. ¿No? Ahora, algunos lo expresamos más, otros menos, entonces, y entonces, pero ir trabajando eso. Y después, creo yo que el otro reto es en la relación, eh, y tal vez eso hablo yo desde mi necesidad, ¿verdad? O sea, o mi deseo, digamos, más que necesidad, o sea, y es, o sea, de ser espacios seguros para los otros, ¿verdad? O sea,
cuando el otro viene y se muestra, ¿verdad? O sea, no, Darme de vuelta, sí, no, no, lo que decía Marcelo, ¿verdad? No, o sea, vení, sí, sí, así, brazos abiertos, aquí estoy, no importa, o sea, mostrate que me voy a mostrar yo, digamos, no, no mostrate para darte el huevazo, que era lo que porque sí, sí, si no, eh, sí, exacto. eso yo creo que es muy importante, súper importante. Y aunque eso me haga sentir incómodo, o sea, a mí, o sea, porque no estoy listo, porque no sé cómo, o sea, es como que, o sea, pero ese es mi trabajo en ese momento es, ok, esta persona se está atreviendo a salirse de su cuadrado, digamos, de su Todo machismo, se quitó la de la armadura, armadura, ya. exacto. Entonces ahora yo lo tengo que tratar con guantes de seda, o sea, porque lleva 30 años, 20 años, 50 años de andar con armadura, esa piel está sensible, ¿verdad? Entonces es como lo trato con guantes de seda, ¿verdad? O sea, y Yo como, creo que ahí estás diciendo un ejercicio de asumir la responsabilidad que conlleva relacionarme con otros, particularmente, ¿verdad? O sea, el otro, ¿verdad? O sea, uno puede hablar, de no tomar nada, pero el otro viene de donde viene y lo que sale viene, o sea, y como decís vos, la piel está herida de 30 años, de 40, tal vez a los 20 se despertó, muy raro que se despierte a los 20 el ego en su apogeo, ¿verdad? Pero a los 30 años ahí, o sea, entonces, yo no puedo hacerme responsable de lo que venga del otro y lo que el otro diga y cómo lo dice, y verdad, o sea, porque cada quien viene por ahí que lo que pusieron, cada uno trae su historia y lo que decías, algunos su programación y los paradigmas han sido más fuertes que otros. Algunos hemos tenido suerte de tener un papá cariñoso, otros han tenido un papá súper machista, otros hiper machista, otros agresor completo, otros, ¿verdad? Entonces, porque sus heridas eran muy grandes. Pero lo que sí podemos hacernos es responsables de lo que hacemos, ¿verdad? De ponerme unos guantes de seda y al otro, ¿verdad? Abrazarlo cuando necesita que lo abracen, decirle lo que necesitan que se le digan, ¿verdad? O sea, indiferentemente de quién sea, hombre, mujer o lo que sea, ¿verdad? Yo creo que eso es, y de nuevo, eso es lo que somos. O sea, es que vuelvo al ejercicio, eso es lo que somos. O sea, si nosotros, de verdad, que el ser humano, que eso es amor. O sea, si alguien viene, usted le puede dar amor a cualquiera, indiferentemente quién sea, el enemigo, ¿verdad? Ame al enemigo, decían por allá. O sea, entonces, y es dificilísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque juzgamos lo que el otro trae. Viene con una, como decís vos, viene, a la de menos se quitó la armadura, pero probablemente viene con la armadura, el escudo y la espada, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? sí, Eh, sí, sí, entonces, yo creo que por ahí, sin duda alguna, hay un cambio, ¿verdad? O sea, puede haber un cambio eh, sí. que viene con, no sé, ¿qué será? Con mostrarlo en más que decirlo, particularmente, ¿será? No sé. Sí, por eso, sí, completamente de acuerdo. Yo es un poco acciones, ¿verdad? Ahí Katia pregunta, o dice, o sea, cuenta un poco su historia, que ella viene a un espacio, o sea, bastante, digamos, abierto, vulnerable, o sea, ¿y cómo hago yo para encontrar un compañero así de abierto, ¿verdad? O sea, cuando eso a lo que yo estoy acostumbrada, y es que, o sea, si no proveemos ese espacio seguro, o sea, no fomentamos que esas aperturas, ¿verdad?, se vayan dando, ¿verdad? Ahora, empieza conmigo, o sea, empieza conmigo y, o sea, al enganchar con alguien, o sea, cómo voy, o sea, al emparejarme, por decir, o empezar a emparejarme, o sea, cómo voy abriendo esos espacios seguros, o sea, y voy invitando al otro a mostrarse vulnerable o a manejar mi vulnerabilidad, ¿verdad? Porque tiene que ser de ambos lados, ¿verdad? Pero además, o sea, estos espacios seguros, o sea, yo estoy tremendamente agradecido con todos. No sé si Cristian está por ahí, que hace rato saludó un amigo, así está Cristian, o sea, un amigo de Perú que incluso es tarde allá en Perú ahora, si no me equivoco. 2 horas. Está en Lima, son, sí, 2 horitas. ¿Eh? Exacto, entonces, pero abrir espacios como estos, o sea, y agradezco un montón de la presencia de todos y el involucramiento, la participación, o sea, porque además, o sea, a mí me hace sentir más tranquilo de poder compartir esto cuando veo a la gente enganchada, compartiéndose, opinando, aportando, o sea, entonces vamos todos aprendiendo y construyendo, ¿verdad? Y al final de eso se trata, o sea, de Que yo poder creo ir que conversando. ahí estás diciendo algo, y creo que es importante, que resuena. Y resuena porque es que en la esencia, eso que tenemos que recordar está ahí. O sea, ¿por qué me resuena? Porque yo sé que, o sea, yo sé que esta forma de hacer, que la armadura no es, o sea, yo sé que no es necesaria, pero el paradigma y la programación me dice que la ocupo y que me la tengo que poner
para liderar, por ejemplo, ¿verdad? O sea, para relacionarme con una mujer o con un hombre, con mis amigos, con mis amigas, o sea, me la tengo que poner en todas mis interacciones, pero yo sé, o sea, y cuando digo yo sé, no es Federico, es yo, todos los que estamos aquí, ¿verdad? Yo sé que no la necesito. Ujú. Sí. Que me voy a Sí. llevar huevazos, sí, me voy a llevar huevazos, sí, está bien, o sea, y cuando me muestre me voy a golpear, pero yo no la necesito, o sea, es como, ¿verdad? O sea, no sé. Sí, a mí también me emociona mucho ver, o sea, hay un montón de gente y además ver que hay, o sea, que hay muchas mujeres también aquí, ¿verdad? O sea, y eso es importante. Está mi hermanita por ahí vi que está conectada. Y digo hermanita porque sí, es de 15 años menor que yo, ¿verdad? Entonces fue como mi práctica para ser papá, realmente, el gol de mis papás, pero, eh, y sin duda alguna me permitió conectarme con esa vulnerabilidad, yo teniendo 15, 16 años, o sea, que es parte de ese proceso de entender, de, no sé, yo creo que, como decís, es un mensaje que el mundo necesita porque todos sabemos que puede ser distinto. Nos da miedo que sea distinto, o sea, nos da miedo que sea distinto, pero yo creo que todos creemos que puede ser distinto, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí nos da miedo porque por lo menos a la mayoría, o sea, nos faltan herramientas, ¿verdad? O sea, nos faltan herramientas básicas que deberíamos de aprender de niños, pero que ya no tuvimos y ahora nos toca aprender de grandes, como por ejemplo el manejo de las emociones, Ujú. ¿verdad? O sea, es una herramienta básica, o sea, de todos deberíamos de aprender o sea, trabajar nuestras emociones, a poder lidiar con ellas, o sea, aceptarlas, a procesarlas, o sea, y en esa medida en que nos permitimos manejar emociones, o sea, nos permitimos tener emociones y aprendemos a manejarlas de una manera sana, no reprimiéndolas, no explotándolas, o sea, eso nos va quitando ese miedo de que sí, vamos a salir heridos. Es como, si voy a tener tristeza, voy a tener enojo, voy a tener felicidad, voy a tener, o sea, frustración, o sea, todas esas son emociones que van a pasar, ¿verdad? Pero si yo le pierdo el miedo, entonces le pierdo el miedo a estar triste un rato, o sea, sí, la tristeza pasa, o sea, todo pasa, Todo pasa. ¿verdad? Ujú. Pero nos asusta porque, sí, porque no la sabemos manejar, ¿verdad? No sabemos manejar la propia y mucho menos la del Nadie. otro, ¿verdad? O sea, Sí. entonces, sí, o sea, el manejo emocional, o sea, el reconocimiento de lo que pasa en nosotros, ¿verdad? O sea, eh, entonces creo que ese tema de irnos formando, ir no solo abriendo estos espacios para darnos cuenta que tenemos que formarnos, o sea, que tenemos que, o sea, que las habilidades, digamos, esenciales, o sea, lo que ahora son habilidades esenciales, no solo para la empleabilidad, sino para la vida, ¿verdad? Que debimos de haber sabido de siempre. El poder manejar nuestra mente, nuestros pensamientos, darles dirección, enfocarnos, o sea, y no ser víctimas de una mente loca, ¿verdad? Que es como el mindfulness, por ejemplo, o sea, son Ujú. habilidades esenciales, o sea, como el manejo emocional, son habilidades esenciales como la comunicación asertiva, ¿verdad? Entonces, sí, tenemos que formarnos, o sea, formarnos y no es ni siquiera, yo creo que a mí me encanta pensar, o sea, que las empresas son un maravilloso caballo de Troya, o sea, para cambiar el mundo, ¿verdad? O sea, es como, entonces usted se quiere emplear y quiere tener éxito, entonces tiene que estar formado en estas cosas, ¿verdad? Y tiene que tener habilidades esenciales para poder ser líder. Oh, sí, sí, muy bonito, o sea, pero la verdad es que deberíamos de tener esas habilidades esenciales para vivir la vida, punto, o sea, para ser Sí. felices. Yo les digo, pues es interesante porque tu modelo, ¿verdad? Ser, ¿verdad? Pues yo siempre les digo, para mí son habilidades del ser, o sea, es lo que nos permite, y vuelvo al tema, permitirnos ser, o sea, y es, porque cuando somos, ya, eso es todo, somos, ¿verdad? O sea, entonces, lo que hablabas yo creo que todos, o sea, a este mundo todos vinimos a liderar, nadie puede decir que alguien vino unos a liderar y otros no, o sea, desde liderarse uno mismo, ¿verdad? Que es ese ejercicio que mencionabas, ¿verdad? Hasta cualquier otra cosa, ¿verdad? O sea, entonces y ser esas habilidades, o sea, es que esas habilidades son las que creo que circunscriben esa masculinidad, ¿verdad? O sea, sí, decir lo que siento, entender, sí, sí, como decís, puede poner la palabra que quiera, o sea, porque por ahí, o sea, está bien sentirme mal de vez en cuando, está bien caerse, está bien levantarse, está bien sentir esto, y, y, y abrazar eso, ¿verdad? Una frase que dice, abraza el momento presente como si usted lo hubiera escogido. Y la verdad es que usted siempre lo escogió, porque las acciones de uno son las que lo llevan a donde uno está ahí, ¿verdad? Que no es como usted se lo imaginó. Ah, ok, sí, pero usted está ahí por lo que dejó de hacer o por lo que hizo, ¿verdad? Entonces, pero,
yo creo que tiene, o sea, es eso al final. Y que, y como son habilidades del ser, es como que todas las traemos. Lo que pasa es que lo que decías vos, desde niño te diría, la práctica es el maestro, ¿verdad? Y si no las practicamos, las perdemos. Ahí están en la analogía de la armadura, están herrumbradas debajo de la armadura. O sea, hay que sacarlas, Exacto. ¿verdad? Y creo que conectando con eso, ni siquiera lo había pensado así hasta ahorita que lo estamos discutiendo, es el, el transformar mejores seres va a ser mejores hombres, al final de cuentas, ¿verdad? O sea, o sea, que van a poder vivir su masculinidad como está, como debe ser. No sé si la palabra debe ser es la correcta, porque creo que no es así. O sea, es como es, no sé, pero no es ese paradigma de machismo que eso no es masculinidad. O sea, al menos yo pensando en voz alta, así, muy Sí, en sí, voz. no, de acuerdo. Yo creo que incluso es irnos, o sea, de nuevo, ir viendo esos paradigmas o si irlos rompiendo. Por ejemplo, ahí está Kristen, que dice que está viendo esto con su hija de 13 años, Valentina. Hola, Valentina, que dice que en el colegio a veces los mismos profesores fomentan el machismo, ¿verdad? O sea, es como ahí, pues sí, o sea, es que todos lo tenemos de alguna manera, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿cómo empezamos a levantar la voz, a romper eso? ¿Cómo empezamos a darnos cuenta cómo rechazamos cosas? Ahora antes hablábamos, ¿verdad? Incluso yo tuve esta experiencia, tuve un amigo que tiene un programa lindísimo que se llama De Machos a Hombres, un amigo en México, eh, que yo tuve la oportunidad de estar allá en el año antepasado y estar en uno de las sesiones y estaban hablando, ya era como la cuarta sesión, o la quinta, un grupo bastante íntimo. eh, y entonces estaban hablando de los estereotipos y todo esto, y uno de los hombres ahí dice, sí, sí, o sea, yo no entiendo por qué, o sea, los hombres no podemos usar falda. O sea, a mí me encantaría, o sea, cuando hace calor ponerme una falda, o sea, porque, o sea, para estar más fresco. Y me molesta, o sea, que no me pueda poner una falda y que yo solo en pantalón pueda ir a trabajar, ¿verdad? Entonces, pues es como, pues sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué una mujer se puede poner un pantalón y un hombre no se puede poner una falda, a menos que sea escocés, o sea, esté vestido típico? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué un hombre no se puede poner tacones? O sea, sin que lo tachemos de travesti, o sea, y entonces lo etiquetamos diferente, ya no es hombre, o sea, ya ahora es travesti, ¿verdad? Entonces, eso, ¿por qué? O sea, y pierde su hombría, digamos, o sea, cuando el hombre se viste diferente, ¿verdad? Empezando por ahí. Entonces, empezar a romper esos paradigmas, ¿verdad? Eh, que nos atan, ¿verdad? O sea, yo no creo que me pondría una falda, o sea, porque, no sé, me parece incómodo, o sea, pero Pues, ¿por qué no puedo, verdad? O sea, es eso, ¿verdad? Digamos, pero si hago esto, o sea, y sí, o sea, parte de mi rebeldía, o sea, es permitirme dejar, o sea, dejarme el pelo largo, o sea, yo amaba mi pelo largo, lo tuve largo de joven, o sea, a los 17 años, pero en el colegio me dijeron que si volvía con el pelo largo, que me expulsaban, o sea, que me mandaban a la dirección. Y mi mamá ama el pelo largo, entonces en mi casa yo nunca tuve ningún problema, pero en el colegio me hicieron cortármelo. Cuando salí del cole y entré a la U, me dejé el pelo largo otra vez, o sea, y amaba mi pelo largo, pero yo solito, el día antes de ir a una entrevista en una multinacional, que era un trabajo que quería, me corté el pelo el día anterior. O sea, por miedo a que me fueran a rechazar por mi pelo largo. Y fue hasta hace un año y medio que me lo volví a dejar. O sea, ¿por qué? Porque ya dije, o sea, ya me vale, o sea, me vale lo que la gente piense de mí, o sea, me vale que a los 18 años me cuestionaba, o sea, no me cuestionaba mi masculinidad, pero yo andaba mi pelo largo, tenía cara de niño en aquel momento, y entonces a veces me veían por detrás y me decían, muchacha, y me daba yo vuelta y es como, no, perdón, muchacho. Y era incómodo, pero o sea, era, ¿verdad? Y hoy es parte de, o sea, ¿por qué no puedo tener yo el pelo largo como hombre? O sea, el pelo corto en los hombres empezó en la Primera Guerra Mundial. O sea, sí, antes de eso los hombres tenían pelo largo. O sea, es relativamente reciente. Pero esos estereotipos, darnos cuenta de eso y empezar o sea, a romperlos. O sea, yo creo que, bueno, y comienza como en todo, ¿verdad? Dándose cuenta. Sí. La conciencia, ¿verdad? Es darse cuenta. Una vez que te diste cuenta, y lo que yo le decía ahora un poquito antes, o sea, después me puedo hacer el loco, o sea, me puedo hacer el maje, ¿verdad? O sea, pero ya me di cuenta. ¿Qué voy a hacer al respecto? Es y la pregunta que decías vos, dice, ok, ya se dio cuenta, ¿qué va a hacer al respecto? ¿Verdad? Se va a comprometer a
a recordar, a desarrollar, a entrenar esas habilidades, a quitarse los paradigmas, a quitarse la armadura, a mostrarse, a ser vulnerable con el riesgo que implica. Son más los beneficios que los dolores que se va a llevar, pero, o sea, ¿a qué me comprometo yo, verdad? O sea, creo que como comprometo con mi masculinidad a ser yo, ¿verdad? O sea, yo Fede, particularmente, ¿verdad? O sea, creo que va por ahí. Y sí, en ese sentido, yo creo que implica el proceso de abrir espacios para que la gente pueda, ¿verdad? O sea, en un espacio así, empezar a abrirse, porque muchas veces es como todos los grupos de apoyo. ¿Qué hacen los grupos de apoyo? En grupo de apoyo llego y hago y veo que todo el mundo, o sea, están pasando algo parecido o piensan igual o sea, o han vivido. Y entonces ahí me abro y eso me permite después poder abrirme en otros espacios, pero necesito porque es el tema de alguna manera de llevar el miedo ese famoso, ¿verdad? Sí, sí. O sea, ya para ir cerrando, pues se nos hace Sí. tarde, pero yo sí creo eso de los espacios, estoy completamente de acuerdo. Creo que parte de esos espacios, o la parte más importante de esos espacios son en el espacio íntimo, ¿verdad? O sea, yo con mi amigo, o sea, llegaría y Uh-huh. decirle, Mike, ¿cómo estás? O sea, ¿cómo te sentís? No, Uh-huh. bien. Es como, ¿de verdad estás bien? O sea, ¿cómo estás? O sea, hablemos de cómo nos sentimos. O sea, o sea, si es una mujer con su pareja hombre, es como, cuénteme, ¿cómo se siente? O sea, ¿qué te asusta? O sea, ¿qué te da tristeza? O sea, hablemos de las emociones, o sea, hablamos de esos espacios íntimos, ¿verdad? O sea, y luego, sí, pues obviamente, eh, o sea, espacios así más abiertos donde podemos compartir nuestras experiencias y quitarnos ese miedo de abiertamente ser vulnerables, Uh-huh. ¿verdad? Eh, Porque además es que es lo que permite conectar, ¿verdad? O sea, no conectas desde el otro, o sea, con la armadura no puedes conectar. O sea, eso sí es fácil, la armadura es de un hierro muy grueso, o cobalto, que no permite que la energía pase, o sea, no sé, es como... Entonces, claro, cuando te mostras en ese espacio, ahí conectas y construís relaciones, no sé, conscientes, podemos decir, o sea, llegar a ese lugar particularmente, ¿no? bueno, no sé si alguien tiene alguna, bueno, ahí María Fernanda nos dice que el hijo sufría acné y que por ende usa mascarillas, o sea, hace limpiezas y usa mascarillas, o sea, y que sí, o sea, es como cualquier, que es malo en eso, o sea, pero, o sea, no, o sea, todos deberíamos de cuidarnos, o sea, higiene personal básica, ¿verdad? Pero hay ciertos niveles de higiene, o sea, y de cuidados, o sea, que son feminizados por puro estereotipo y no tienen sentido, o sea, y no estamos libres de eso, o sea, si no me decías a mí, si yo me hago una mascarilla, no, o sea, nunca lo he hecho. ¿Por qué no? Porque nunca se me ha dado, o sea, lo haría y probablemente sí, o sea, no sé. De hecho, por ejemplo, Mariana y en algún momento hablamos de, de eso hace unas semanas. Yo, bueno, yo sí, Entonces, yo sí me hago, bueno, y además aquí hay 3 chicas aquí en la casa, entonces me hacen mascarillas, un montón de cosas. La verdad, y creo que tengo suerte por ese sentido también. sí, sí, Pero bueno, ahí sí, yo creo que ha sido muy rico el espacio para compartirlo y hablar este tema que teníamos muchas ganas de compartirlo, ¿verdad? Y ver el montón de gente que hay también, o sea, y que estuvo en este rato que además se extendió. Eh, sí, sí, bastante. ¿No? Gracias a todos estar aquí, ¿verdad? Y escucharnos, ¿verdad? Y además los aportes que hicieron, abrirse, ¿verdad? Mostrarse. Yo creo que eso hay que olvidarse de ese miedo y tirarse con mucho amor a la vida. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Exacto, completamente de acuerdo. O sea, sí, o sea, a disfrutar la vida, o sea, pero para disfrutar la vida tenemos que, como bien decís, dejar el miedo, ¿verdad? O Ujú. sea, es la clave, ¿verdad? Y Entonces, creo yo que es la raíz del machismo, al final de cuentas. Ni siquiera lo había pensado antes de que habláramos hoy, pero ahí está. Question four, she said ay, his teacher. ya. Sí, completamente, o sea, es el miedo, o sea, la raíz de todos los males. Todos los males. Sí, 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 es lo más trillado, pero yo siempre digo, las frases clichés son las más sabias muchas veces, ¿no? Sí, sí, exacto. Entonces, de verdad, muchísimas gracias a todos. O sea, A todos, gracias. a todos les va a llegar un correo con agradecimiento y con un link a la grabación. Eh,
para que si la quieren compartir, o sea, eso quedará público en mi canal de YouTube, o sea, si la quieran compartir, o sea, y si quieren algo más, de hecho, haciendo esto, Irene, creo que te había hablado de Irene, Irene era como, no, tenemos que hacer un retiro, lo que tenemos que hacer Sí, es un sí, sí, retiro, sí, ahí ¿verdad? tenemos el chat. Está Pero inactivo bueno, hace un año, pero bueno, ya dimos el primer paso. exacto, exacto, entonces, o sea, Esperen el eventualmente retiro, esperen el retiro. algo haremos, exacto. Y después otra amiga también me puso, es como, no, pero lo que hay que hacer es un retiro, estoy aquí en Puerto Viejo, tengo un lugar perfecto. O sea, entonces, de ahí, ojalá podamos terminar en algo así. De verdad, muchísimas gracias por la participación, Fede, o sea, por la vulnerabilidad, la voluntad, ¿verdad? Gracias. Y de ahí, ojalá podamos Bueno, cambiar todos para bien, o sea, lo más rápido posible, ¿verdad? completamente de acuerdo. Un abrazo para todos, gracias. Un abrazo a vos grande, bro. Bueno, nos estamos hablando. Pura Igual, vida. igual. Pura vida, que pasen buenas noches, que estén muy bien. Sí, Marcelo, podríamos hacer algo así. Gracias, Ignacio. Pura vida. Chao, chao.